En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 25 de febrero de 2026. Desclasificados los archivos del 23F, que esto sí es una cortina de humo inofensiva. Salvo que algunos digan, no, es que ahora de repente nos vamos a enterar de que en realidad el 23F fue el rey Juan Carlos. Pues como esto no ha sido así, no les voy a aburrir con algo que es completamente irrelevante teniendo en cuenta lo que estamos conociendo hoy. Porque claro, muchas veces dicen, es que esto de regularizar a 500.000 de inmigrantes es una cortina de humo. Bueno, cuidado con la cortina de humo, y es que te metan a 2 millones de personas en España en un plazo de 1 año y medio. Hombre, cortina de humo, cortina de humo. Lo del 23F, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy el presidente de Plus Ultra estaba citado en la Comisión de Investigación del Senado. Ya saben que fue detenido por ese rescate que dijeron que obedecía a una razón estratégica. Era fundamental rescatar a Plus Ultra, que, confieso, y seguramente muchos de ustedes también, nos enteramos de que existía tal compañía. Pero si es que a todo esto sumamos la relación de Plus Ultra con el régimen venezolano Zapatero y lo que hemos ido conociendo de los cobros por parte de Zapatero y de sus hijas, la pregunta es, ¿Plus Ultra era una aerolínea? Sí, pero ¿a qué se dedicaba realmente Plus Ultra? ¿Para qué se creó Plus Ultra? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues estaba hoy Julio Martínez, que esto muchos de ustedes no se habrán enterado, porque claro, la prensa pues está con lo del 23F, que si Tejero, la mujer, decían, ay, que me lo han dejado tirado, que sí, que lo han dejado tirado, que el Partido Comunista ya dijo en su momento que, uy, los militares. Bueno, pues el rollo, pero lo relevante, insisto, una aerolínea que se dedicaba a qué exactamente y para qué se creó. Esto es lo fundamental. El papel de Zapatero y cómo el gobierno se dedicó en cuerpo y alma a rescatar esta aerolínea que tenía media avioneta. Bueno, pues Julio Martínez decía que no, que va, que esto en absoluto no ha sido así. Quiero ser muy claro en este punto, señorías. No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada. Nadie nos ha regalado nada. Bueno, pues vamos con ciertas informaciones. Y es que, por ejemplo, las hijas de Zapatero facturaron 3.000 euros al mes al conseguidor de Plus Ultra. Laura y Alba, que son las hijas de Zapatero, incomprensiblemente no están detenidas, recibieron 198.000 euros del conseguidor de Plus Ultra, Julio Martínez. Los pagos eran de 3.000 euros mensuales fijos, una cifra que la investigación considera que carece de lógica comercial. Pues hombre, what the fuck, ¿quién no va a querer contratar a las niñas de what the fuck? Pues esto sospechan. Claro, Zapatero te lo cuenta como, no, todo esto se hizo normal. ¿Pero qué clientes tenía estas tipas? Ahora vamos a conectar con Rubén Arranz porque es muy relevante. Utilizaron su agencia de publicidad, que es a lo que se dedica a What the Fab, para facturar, por supuesto, servicios de diseño y comunicación online. Sin embargo, cobraron siempre la misma cantidad independientemente del volumen de trabajo realizado para el cliente. Los pagos comenzaron, o qué casualidad, tras la creación del fondo que el gobierno de Sánchez usó para inyectar 53 millones de euros en Plus Ultra. Se sospecha que estos fondos sirvieron para triangular presuntos sobornos. A los 198.000 euros de las hijas hay que sumar los 463.000, que esto ya lo contamos, que percibió Zapatero de la misma compañía por informes geopolíticos. Esto es maravilloso. Que Zapatero dice, sí, no, mira, yo la factura, mírala, asesoría. Pues llamaba a Julio, oye, Zapatero, asesórame. Y entonces decía, Estados Unidos, qué malos son. Ay, qué bien me asesoras, 463.000 euros. En total, la familia ZP recibió 661.000 euros de la red
investigada. La Policía Nacional sospecha que estas facturas encubrían comisiones ilegales por mediar ante el gobierno. Según Ábalos, Zapatero le contactó en 2020 para facilitar el apoyo a la aerolínea. Bueno, pues a esta información hay que sumarle otra que conocemos hoy, que a uno ya le pone los pelos de punta. ¿Y hasta qué punto el chavismo, que es de lo que se trata, ha colocado a sus hombres en España para que seamos un satélite de la dictadura narcoterrorista de Venezuela? Pues hoy conocemos que un exalto cargo del CNI controlaba el 25% de la empresa que pagó a Zapatero y sus hijas 661.000 euros por Plus Ultra. Esto lo publica en exclusiva El Confidencial y ya que Rubén Arranz trabaja allí, pues vamos a contactar con él. Lo saludemos ya. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, pues aquí, que claro, esto ha pasado desapercibido cuando es un escándalo. O sea, es que ya nos hemos acostumbrado, ¿eh? También es triste que ya pocas cosas nos escandalizan, pero voy a volver a leer el titular de la exclusiva hoy del Confidencial. Un exalto cargo del CNI controlaba el 25% de la empresa que pagó a Zapatero y sus hijas 661.000 euros por Plus Ultra. Bueno, la publicaban mis compañeros José María Olmo y Agustín Marco y a mí me recordaba, ¿tú recuerdas lo que no te han contado que hicimos de las hijas de Zapatero? Hombre. Que yo creo que fue de los primeros, de los clientes que tenían. Y aparecía uno que en su día no sabíamos muy bien qué era, que se llamaba Análisis Relevante. Análisis Relevante es la firma de Julio Martínez, el que era directivo de Plus Ultra, y hoy mis compañeros han descubierto que el 25% de esa empresa la tenía Sergio Martínez, que creo que se apellida Martínez, si no me equivoco, Sergio Martínez. Entonces la historia de este hombre es muy curiosa y yo creo que... Sergio Sánchez, perdón, eso es, Sergio Sánchez. La historia de este hombre es muy curiosa. Empezó siendo el director de comunicación del Ministerio de Defensa con Karma Chacón, la que era entonces mujer de Miguel Barroso, que si recordáis era el fallecido asesor el gurú de comunicación, el gurú de comunicación de Pedro Sánchez, que la verdad era muy bueno en eso, era mucho más cerebral que los que le han sucedido. Y... acabó de consejero dominical dentro del Grupo Prisa, es decir, era toda una institución dentro de la PSOE o del ámbito del gobierno desde el punto de vista de asesor de comunicación, aunque no pertenecía al partido ni al gobierno en esa época. Este hombre sí que es verdad que fue secretario de Estado de Comunicación con Zapatero. Entonces, Sergio Sánchez pasó de director de comunicación del Ministerio de Defensa con Karma Chacón a el PP-PPO, y lo que le hizo es meterle de director de comunicación de Félix Roldán en el Centro Nacional de Inteligencia. Después, en el año 2022, fichó por Indra, empresa público-privada controlada por el gobierno, también hacía ahí comunicación, y de Indra en el 2025 terminó, decían mis compañeros, que por obra y gracia de Javier de Paz, antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas, amigo íntimo de Zapatero, antiguo consejero de administración de Telefónica y, digamos, uno de los grandes representantes de eso que hemos llamado la PSOE Sociedad Anónima, y él, cuando el gobierno tomó el control de Telefónica, le metió en Telefónica dentro de Movistar Plus, el director de Relaciones Institucionales. Y hoy lo que explicaba la información, por la que doy la enhorabuena a mis compañeros, era muy interesante, porque él decía que solamente había cobrado por esos informes 18.000 euros, informes que hacía para la empresa de las hijas de Zapatero, que facturaban de una forma constante a Análisis Relevante, que reitero es la empresa de Julio Martínez, que este hombre era uno de los socios de la aerolínea Plus Ultra, rescatada durante la pandemia, la tercera, después de Duro Felguera, de Air Europa y Duro Felguera, la tercera fue Plus Ultra, aerolínea venezolana, rescatada con 53 millones de euros. Cliente de la empresa de las hijas de Zapatero, de la que forman parte también, por supuesto, Huawei, la empresa china que tiene tenía una relación probada con un contrato de asesoría con Víctor de Aldama, y también, evidentemente, con el propio Zapatero a través de China tenía ese nexo. Y dentro de esa empresa
de las hijas de Zapatero, que llegó a facturar en el año 2024, medio millón de euros, también estaba de clientes medios de comunicación como El Plural, como El Español, y una empresa que se llama Grupo AGEM, para cuyo dueño trabajó el propio Miguel Ángel Moratinos de consejero, y Moratinos fue el que le sacó de prisión provisional de Cuba en su día cuando le acusó el castrismo a este hombre de haber exaltado la ley de contratos y contratación pública allí. Al final eso no se probó, pero a este hombre le sacó Moratinos de la prisión provisional. Entonces, bueno, espero que la gente haya entendido un poco todos estos nexos, porque a mí me parecen por cuanto menos sorprendentes. No, es que, claro, empiezas a sumar y cada vez son mayores los personajes que aparecen, porque es que estamos hablando de un ex alto cargo del CNI. O sea, ¿hasta qué punto la trama de Zapatero, hasta dónde puede llegar, Rubén? Bueno, pues es muy interesante. Yo es que más que trama, yo lo amplío, porque esto ya va más allá de la trama. Es hasta qué punto Zapatero en su día se propuso modificar cómo funcionan los grandes poderes de este país en una especie de semitransición encubierta hacia lo que a él le interesaba, y lo consiguió. Nos hemos fijado en figuras como la de Segundo Martínez, la que fue el jefe de seguridad de Moncloa y ahora es el jefe de seguridad de Huawei, y que es una de las personas más cercanas a Zapatero, que si no me equivoco también es de León, como que es donde sí. De hecho, se conocieron casualidades de la vida, a veces malas. Sus padres eran amigos, los padres de la familia Zapatero y de Segundo Martínez. Qué cosas. Pero es que el zapaterismo en el terreno mediático, por ejemplo, todavía sigue estando muy presente y teniendo una posición dominante. Reitero, es que yo no sé a qué se dedicó el gobierno de Rajoy, porque este tipo de cosas, cuando tú entras en el poder, lo que tienes que hacer es terminar con ellas, porque esta gente está ahí para cumplir una misión. Y evidentemente, en las fuerzas policiales, el famoso artículo de Jesús Cacho, aquel del hombre más peligroso de España, ahí explicaba perfectamente, que se hizo viral hace unas semanas, explicaba perfectamente cuáles eran las conexiones o los vínculos que este hombre tenía todavía, el zapaterismo, dentro de los cuerpos de seguridad. A Sergio Sánchez le habían metido de director de comunicación del CNI. Y evidentemente también tiene ese nexo con Zapatero, porque si no lo hubiera tenido, tampoco hubiera aparecido como con el 25% de esa empresa de análisis relevante que estaba vinculada al negocio de sus propias hijas. Los tentáculos del zapaterismo, de verdad, desde el año 2004 o 2005, cuando los empezó a desplegar, nunca se han cortado y siguen siendo fundamentales para explicar determinadas dinámicas de este país, dinámicas que nos han encaminado más a la parte del mundo, ese sur global, o esa mirada multipolar, como dicen, que es la que pretende Zapatero, que a la de nuestras propias alianzas naturales como país, que están en Occidente. Pues así es, Rubén. La verdad es que esto da un punto que es muy relevante, y es que el gobierno de Rajoy, esa cloaca policial, que por cierto fue la misma cloaca policial que trabajó el 11M, en este caso se lo comió el gobierno de Aznar con Acebes y compañía, pues ahí siguen. Y aquí parece que nadie quiere poner remedio, que es que estamos hablando de que estos tíos están colocados en las instituciones a unos niveles y sobre todo a quién están sirviendo realmente. Porque es que es Zapatero la pasta, pero has dado tú también otro dato muy, muy interesante, puestos directamente por el chavismo. Claro. Bueno, pero has hablado para que luego digan, es decir, lo que sucedió en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, con gente que también sirvió para Zapatero. El propio Villarejo era amigo de Garzón y de Dolores Delgado. Sí, están los audios. Lo que sucedió en ese ministerio es absolutamente pútrido y repugnante, y eso hay que denunciarlo igual, porque aquí estamos para denunciar lo que sucede, no para hacer política partidista. Y con eso no acabó el gobierno de Rajoy, todo lo contrario, lo utilizó para su propio beneficio propio, no el del país, el propio, es decir, para sus intereses partidistas. Entonces, claro, nos encontramos que aquí hay cosas que se van heredando, el que está, si no le mueven cuando llega, pues a lo mejor se pone al servicio del que está, pero evidentemente también le debe algo al anterior. Entonces aquí nos encontramos como una telaraña de complicidades que a mí me parece absolutamente escandalosa, porque es cara y porque no responde al interés general, porque esta gente se tenía que dedicar a gestionar la cosa pública. El resto, los apaños, se los podían pagar ellos o podían renunciar a hacerlos. Pero ahí está. Entonces, bueno, pues nos encontramos con empresas que se montan para mantener a las hijas nos encontramos con puestos que se crean a dedos, con observatorios que se crean para la pospolítica. Bueno, pues nos encontramos con un Estado que está hecho a su medida, pero que pagamos los de abajo, todos.
Ujú. Sí, sí, y además del zapaterismo, luego bueno, el caso de Bono, que el pasado viernes dedicaste lo que no te han contado al chaval, el empujón que le dio Bono al chaval para que lo colocaran, es todo terrible. Bueno, él lo está negando ahora. Ha enviado un desmentido a algunos medios o a un medio en el que dice que no le colocó en INECO en aquella época en la que Bono se lo pidió. La cosa es por qué Bono se lo pidió y que Bono se lo pidió, como muestran en esos mensajes. Entonces ya están tomando a la gente por imbécil, que es lo hacen fenomenal todo esto. Pero oye, que ese mensaje decía algo y ese algo era de él. ¿Qué está intentando negar? De verdad, un poco de vergüenza, por lo menos. Sí, que hasta Coldo le ponía el sueldo. Es que, Empieza el claro, lunes, 36. Claro, ya está, bingo, 36 bingo, ya está, en fin, bueno, pues ya está. Y ayer el otro mensaje que publicó El Español de a esta chica las pagamos en A o en B. Joder, que esta gente eran ministros, es que Ábalos era ministro entonces y Coldo era su principal asesor. Es que es un escándalo. Sí, sí, es todo escandaloso. Bueno, estaremos muy atentos a este viernes, lo que no te han contado, y también te leemos en el Confidencial. Pues en todos los frentes estaremos. Sí, claro. Hombre, como tiene que ser, Rubén. No podemos descansar. El mal no lo hace. Podemos. ¿Qué Efectivamente. 24 horas de turno nos hace falta. Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Pues esto nos explicaba Rubén Arranz de una noticia muy relevante, y es que estamos hablando de un exalto cargo del CNI. Y aquí todos el 23F y a ver el rey que hacía. Pues hombre, pues no. Hablando de cortinas de humo, hubo una muy señalada en su momento, y es que decían que Yolanda Díaz iba a ser, bueno. Iba a estar Margaret Thatcher y Yolanda Díaz. Ahí. Claro, empezó a hablar y empezó a salir pues lo que siempre ha sido. A pesar de que también muchos medios de comunicación supuestamente de derechas compraron este rollo. Bueno, pues Yoli, que ya saben ustedes que estaba haciendo méritos, venga, va, a ver si decía, esto no va, ya saben que es su frase favorita, esto no va de nombres, es que esto no va de siglas, esto no va de nada de eso. Y claro, lo que ella quería es, me nombráis a mí, ¿no? Como presidenta de esta nueva confederación de izquierdas por los pueblos y tal. Y claro, cuando había que poner el nombre dijeron, el tuyo no lo vamos a poner, Yoli. Entonces ya no fue el pasado domingo a ese evento lamentable que estaba Mónica García y compañía. Y hoy ha dicho que renuncia. Que hombre, es como si yo digo, tengo algo que comunicarles. Renuncio a ser el delantero centro del Real Madrid. Pues a ver, ¿qué renuncia es esa? Pero bueno, ha renunciado pues, como es Yoli, con una horterada. Hola a todas y a todos. Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos, pero también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras y deciros algo más. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Hay guerras, hay incertidumbre, hay mucha desigualdad, hay miedo, lo sé porque me lo decís muchos de vosotros, y cuando hay miedo siempre aparecen quienes intentan aprovecharse para odiar y hacer daño. Oye, mal, ¿eh? Me lo decís mucho de vosotros y ellas no te lo dicen, Yoli. Ay, el lenguaje inclusivo, que ni siquiera un vídeo que habrá tenido que grabar siendo como es Yolanda. Esta es lo mejor. O sea, ustedes tienen que pensar que Yoli habrá grabado este vídeo, no sé, 50 veces. Y el bueno ha sido este. Y este publicamos este, claro. Entonces, pues, ha decidido... Renuncio. Me lo he pensado mucho y renuncio. Como si usted dice, pues venga, va, yo voy a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Renuncio. Ya está, que no se hable más. Que no, que te han echado a patadas. ¿Cómo será el asunto? ¿Cómo será que un equipo liderado por Mónica García, te dice que restas? ¿Cómo será el tema, Claro, hablábamos de los jóvenes ayer, del abandono, afortunadamente, de los jóvenes de la izquierda, que Sumar pues, obtenía en torno al 5% de los apoyos. No sé por qué.
¿Qué quieren que les diga? ¿Qué explicación podemos encontrar? Pues no lo sabemos. Porque claro, uno ve este vídeo y dice, pero ¿y cómo no? A ver, jóvenes, y también personas mayores, por supuesto, que escuchen a Yolanda Díaz y no la voten. Incomprensible. Pero no se preocupen, que Yolanda no va a ser candidata en las próximas elecciones, que ya dijo Sánchez, si es que las convoca, que será para después de verano 2027, el último segundo. Insisto en, ya veremos qué pasa, pero decía que Mario Noya el otro día. Y si no convoca, ¿qué pasa? Claro, esto nunca nos lo habíamos preguntado, pero hombre, ¿cómo no va a convocar? Pero que el final del sanchismo va a ser espectacular. Bueno, pues entonces Yoli dice que ella no, pero que va a seguir trabajando porque hay muchas cosas que le preocupan. Son quienes nos dicen que la política no sirve, que todos somos iguales, que lo mejor es resignarse o señalar al que tenemos al lado. Yo no creo que sea así. Sé que hay trabajadores y trabajadoras que estáis preocupados por vuestro empleo, por el precio de la vivienda, por el futuro de vuestros hijos. Sé que hay muchos jóvenes que sentís que todo cuesta el doble. Fatal, ha suspendido, el lenguaje inclusivo. ¿Estáis preocupados, hombre? ¿Y preocupadas qué? Machista, Yoli. Tremendo. Todos somos iguales, dice, hombre. No, Yolanda. Afortunadamente no. Afortunadamente el ser humano, que es una criatura extraordinaria, el gran milagro de la humanidad es que, a pesar de que existe gente como Yolanda Díaz, el ser humano progresa. Imaginen por un momento que todos los seres humanos fuesen como Yolanda Díaz. Por un segundo. Pues claro, las cabezas pensantes, los grandes genios que nos permiten, entre otras cosas, pues tener esta tecnología para que ustedes nos puedan ver desde Nueva Zelanda hasta pues, donde ustedes quieran, pues no sería posible. Pero ya no solo eso, que seguramente ya el ser humano, pues sería una cosa del pasado. Garantizada la extinción si todos los seres humanos fuesen como Yolanda Díaz. No tengan la más mínima duda. Y luego, fascinante, los jóvenes sentís que todo cuesta el doble, como si fuese esto un sentimiento. Tengo el sentimiento de que no tengo casa. No, es que no es un sentimiento, es la realidad. Siento que soy pobre. No, eres pobre. Pues claro, hablaba Yolanda Díaz de resignarse. Hombre, por supuesto que esto nunca hay que resignarse. Hay que luchar por volver a un país en el que impere el sentido común, en el que impere la lógica y en el que Yolanda Díaz, por supuesto, no esté mandando. Y como somos un pueblo católico, afortunadamente, incluso en los casos como Yolanda Díaz, si viviésemos en un país en el que reinase eso, la lógica y el sentido común, le daríamos un subsidio para que no falleciese de hambre. Eso es por lo que se tiene que luchar. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues todavía emocionado, consternado por ese vídeo que ha subido Yolanda Díaz a redes sociales, el corto que emocionó a Steven Spielberg y a toda la ciudadanía española. A toda una nación. A toda una nación, sí. Bueno, de país, ¿no? Que ya sí, es verdad que España no lo dice. Utiliza ese eufemismo país. Cuando están constantemente diciendo nuestro país, es porque no quieren decir España. O sea, hablan de un ente abstracto que no se sabe muy bien lo que es, como la democracia, ¿no? Y ya está. Entonces, pues eso ha repetido, ha cacareado Yolanda Díaz en ese vídeo, sí. Siempre se van los mejores. No, claro, nos privan pues de la gente valiosa en la política. Claro, pero la pregunta, y fuera coñas, es ¿qué va a hacer Yolanda Díaz? Porque como no viva de esto... A partir de ahí. Sí, le estaba dando vueltas antes. Yo digo, si consigue hacerle más la pelota, todavía si cabe, a Pedro Sánchez hasta que convoque elecciones, si es que las convoca Pedro Sánchez, porque alguna prerrogativa de estas inventada tendrá bajo la manga, le dará algún cargo, pues tipo el de IZ en la UNESCO, ¿no? Hay que estar ahí en París, o Chimo Puig, o... Sí, pero hay muchos de la PSOE que también quieren estar en ese cargo. Claro, bueno, es pues, que Yoli no es de la PSOE. Ya, pero aún así podría
perteneciendo al gobierno, al final. Sí, claro, el gobierno hace lo que da la gana, pero me refiero que en la lista hay competición, diciendo, ¿no? A ver, que yo llevo aquí en la PSOE ya 30 años en la banda esta criminal y ya pones a esta, pues hombre, no. Sí, pero no descarto algún cargo de esos, embajador ante la UNESCO o alguna historia de esas. No lo sé. Como un instituto, observatorio. Bueno, no lo sé. Se admiten apuestas, ¿eh? Se admiten apuestas. Pero, ay, Yoli. Bueno, el 23F, que está el rollo de los papeles. De rabiosa actualidad. Sí, entonces ya centra la sesión de control al gobierno, que digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible con lo que sabemos hoy de un exalto cargo del CNI ligado a la trama de Zapatero, que nos ha explicado perfectamente Rubén Herranz, conociendo lo que está pasando con lo de Plus Ultra? Y te pones a hablar de esto, claro, Sánchez encantado. No, claro. Dice, estos son tontos, me hablan del 23F. Que ha funcionado. Sí, no, desde luego, porque copa, pues eso, las portadas de los principales periódicos, sin duda tiene relevancia histórica. Tiene relevancia si dice, no, esto fue el rey. Pues digo, coño, pero entonces sí hablaríamos de eso. Pero lo que ha salido la mujer diciendo, me han dejado tirado, me han dejado tirado a mi marido. Hombre, pues sí, ya lo sabíamos, claro. Bueno, vamos. Pero sí, vamos a repasarlo porque esa desclasificación de los documentos relacionados con el 23F pues han marcado una sesión de control al gobierno de este miércoles muy bronca, como viene siendo habitual, nuevamente cargada de reproches políticos desde el primer minuto y sin respuestas por parte del gobierno a cualquier pregunta que les formulaban desde la oposición. Más allá del cruce estéril, también habitual entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha habido un momento destacable, ha sido cuando la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha preguntado a Félix Bolaños por el estado de salud del presidente del gobierno, ya saben, por esa noticia que publicaba Libertad Digital, que firmaba Miguel Ángel Pérez y que hablaba de una cardiopatía que se estaba tratando Pedro Sánchez en un hospital de Madrid, una noticia que por lo que sea pues no se le está dando suficiente bombo. Bueno, este ha sido el cara a cara entre Álvarez de Toledo y el ministro de la Presidencia. Vamos a verlo. Señor Bolaños, por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Gracias, señora presidenta. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Y ya está, luego ha empezado a decirle que estaban ligados a la ultraderecha y que estaban perdiendo votos para que se los llevara Vox. Total, no responderá a la pregunta, lo que venimos diciendo de las sesiones de control. Cayetana es la única que ha salido con algo que es muy relevante. Hombre, sin duda alguna, es que no se ha tratado apenas el tema. Nada. Impresionante. Bueno, nosotros el lunes abordamos ese asunto que es fundamental. Anda que no llevamos tiempo diciendo, ¿qué le pasa al presidente del gobierno? Tenemos la respuesta que a lo mejor es derivado de otra cosa. Pero, hombre, ¿cómo no va a ser importante que el rollo esté? No, es que esto obedece a una cuestión privada. De privada nada. La salud de un presidente del gobierno es pertinente, es pública, para que lo debe saber la población, porque si no está afectado de una dolencia, o en este caso de una enfermedad, que estamos hablando de una cardiopatía, o sea, es que eso influye en una toma de decisiones. Y solo sabemos la parte física. La mental no. Esa está por explorar todavía. Sí, pero bueno, el gobierno ahora ha dicho, no os preocupéis, que es verdad que está la situación mal. Sobre todo el tema de los jóvenes, ya sabes que quieren ganarse el voto de los jóvenes. Sí, después de las encuestas de la FAD y demás, ¿no? Han dicho, ¿por qué no nos votan? Pues no sé, quizá es por las bebidas energéticas. Entonces, pues ya tampoco, no van a poder beber los niños bebidas energéticas. Otra medida más para prohibir a los jóvenes. El Ministerio de Consumo trabaja ahora en una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. Sigue la estela de lo hecho por Galicia en su ley de protección de la salud de personas menores y prevención de las conductas adictivas. Pero no solo eso, la restricción se va a ampliar hasta los 18 años si la bebida supera los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Una prohibición que llegará hasta los mismísimos supermercados, cuyos dependientes pues tendrán que pedir también el DNI a los compradores, lo habitual también con las bebidas alcohólicas. Casi la mitad, más del 40% de los estudiantes de entre 14 y 18 años consumen habitualmente bebidas energéticas, una tendencia creciente que, a ojos del Ministerio, es preocupante. Así lo señalaba el ministro Pablo Bustinduy. Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes. Queremos que los poderes públicos hagan su parte y cumplan con su obligación de proteger la salud y garantizar entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Es que es una cosa, tío. Mira, Jano, que he tratado de evitar decir la palabra evidencia científica, ¿no? A lo largo de la noticia, pero claro, ya lo ha dicho Pablo Bustinduy. Y... es que cuando empiezas una frase, la evidencia científica, estoy en contra. Pero si no sabes lo que voy a decir, me da igual. Claro, porque también tomaron decisiones en base a un comité de expertos durante la pandemia, que no existió. La evidencia científica, bueno, cuando dicen la comunidad científica, ¿de quién es la comunidad científica? Ah, la democracia, no puede resistirla. ¿No? ¿Quién es? Presénteme usted a esa señora. Claro. Bueno, conductas adictivas, dicen, adictivo es vivir del contribuyente, eso sí que habría que prohibirlo. Por ejemplo. Bueno. La fe. Nos queda refugiarnos en eso. Madre mía, qué silencio, ha durado. Sí, es que lo que está pasando, a mí me parece bien. Oiga, preocúpese usted de su hijo, que está quieto. No, a mí que es que mi hijo consume con el teléfono. Pues preocúpese usted de lo que consume su hijo por el teléfono, que para eso es padre. No lo va a hacer el Estado. Sí, no, pero es que eso pasa mucho en España. Es un problema de mentalidad tremendo. Y es que lo primero me parece bien, porque es verdad, coño, si tú tuvieses un hijo y lo vieses que está excitado todo el día bebiéndose bebidas energéticas, no dirías, niño, deja de beber esto, ¿no? Claro, evidentemente, no tiene que haber una normativa para que te prohíba. Claro, si tu niño pesa 80 kilos y pues, hombre, que deje de comer chocolate. O le pones un candado en la nevera, claro, por ejemplo. Pero no digas, no, porque prohíban los azúcares. Hombre, pues no sé. No, hay que hacer un poco más de pedagogía en casa, sí. Bueno, el Papa León. Que vendrá. Por fin se confirma, Jano, por fin se confirma la noticia. No como el antipapa de Francisco. Tampoco nos pasemos. Insoportable, Juanín. Yo ya sé que en esto no coincidimos. Estás hablando de fe, de esperanza, hombre. Sí, por eso. Santo Padre, al fin y al cabo, que eso no quita que no estuviera del todo bien que no viniera a España. Peronista, horrible. Madre mía. Pero bueno, ahí está la fortaleza de la fe de la Iglesia, que a pesar de todo, y a pesar de la conferencia episcopal, a pesar de muchas cosas, permanece. Los fieles, eso es lo más importante de todo. Bueno, el Santo Padre León XIV pues, va a realizar su viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio de este año, acogiendo la invitación del rey Felipe VI y también de la Iglesia en España. El programa del viaje será publicado más adelante, según ha comunicado este miércoles la Conferencia Episcopal Española. Los lugares que va a visitar el Papa en España, salvo sorpresa, van a ser Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. En el caso de la ciudad condal, va a ser por el centenario del nacimiento de Gaudí y la finalización de esa espectacular Torre de Jesús de la Sagrada Familia, que por cierto va a inaugurar el propio León XIV. Un acto de deferencia hacia España, ya que poco después de cumplir un año en la sede de Pedro, o en el ministerio petrino, el próximo 8 de mayo, pues León XIV va a pisar suelo español por primera vez como papa. Será además la primera visita de un Santo Padre desde el año 2011, cuando tuvo lugar la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. La JMJ fue durante el pontificado de Benedicto XVI, que fue su tercera y última visita a España. Por ejemplo, San Juan Pablo II pues llegó a visitarnos hasta en 5 ocasiones. Es verdad que el sucesor de Benedicto XVI, Francisco, como tú bien mencionabas, pues no pisó suelo español en sus más de 12 años de papado. Y encima le preguntaban y decía, es que cuando se solucione el conflicto, ¿qué conflicto? Sí, los problemas, ¿no?, que tenéis entre vosotros. Sí, no es que esto no... ¿Que esté? Pero mira, ¿ves? A pesar de todo... No, es una gran alegría, desde luego, que el Papa pues visite España, ¿no? Tierra de María, como decía Juan Pablo II. O sea, España es Polonia y España como referencias católicas. Bueno, Italia también, es verdad. Y no, y dice, no. Y además... Es que el tufito, mira, porque ya se ha muerto, entonces no vamos a hablar más de eso, pero en fin, qué horror. Pero, ¿cuándo es? ¿En junio? En junio, del 6 al 12 de junio, que además coincidirá con la festividad del Corpus Christi, que es una de las festividades más importantes del calendario. Y ya hará buen tiempo. Y pueden llevar camisetas de Freedom Collection. Por ejemplo, pero hay muchas además Christian Lives Matter. Sí, Christian Lives Matter, que mira, esa la tengo yo además, formato camiseta y sudadera. Pues es estupenda. Para lucir durante esos días. Y bueno, Faith Over Fear, ¿no? Por ejemplo. Y sorpresas que tendremos en el futuro. Sí, poco a poco. Somos muy de adelantar No, es que tenemos cosas, muchos proyectos que ya verás. Luego saldrán todos de golpe. Poco a poco, sí. Esto es como el capítulo de Los Simpson, la enfermedad de Monty Barnes, que están todos ahí pelmazos y de no pasan. Pues en eso estamos, claro. Pero en cuanto pasen me van todos. Claro, todo de golpe, sí. Además de recordar que tenemos en nuestra tienda pues todos los artículos al 25% de descuento, además de nuestras ofertas flash, donde incluimos todos los productos de Don Julio al 40% de descuento, como esta maravillosa taza que ven ustedes ahora
en pantalla y además, por si fuera poco, tienen también un 5% de descuento adicional en cualquiera de nuestros artículos. Tan solo tienen que insertar el código MEVA5. 5% de descuento adicional, sumado pues eso a las ofertas flash, que es el 40%, o sea, casi el 50% de descuento y un 30% en este caso en cualquiera del resto de los productos de Freedom Collection. ¡Qué maravilla! MEVA 5. Claro, qué semana de Yoli, ¿eh? Julio Iglesias. Sí. ¿Tú crees que le habrá animado el tomar esa decisión que le va a demandar Julio Iglesias? Es imposible que uno pueda saber lo que tiene en esa cabeza Yolanda Díaz. Es imposible. Dices, ¿qué crees que ha pensado? Bueno, imposible. Eso también es un misterio, ¿eh? Claro, eso sí que es un misterio. Que tú imagínate levantarte. Yolanda Díaz antes de dormir, ¿qué piensa? Pues ahí. Su última reflexión, ¿cuál será su última reflexión? Pues claro, no creo que crea en nada esta mujer. Entonces... Bueno, a ver, en una cosa sí, la nómina pública sí. Eso sí. Eso sí. Y la democracia. Sí, bueno, pero no. Como ente físico, me refiero. Claro, sí. A ver, está bien que cada uno crea en lo que le dé la gana, ¿no? Pero creen en esas entidades, ¿no? Bueno, pues esperemos que Julio Iglesias todo lo que ha ganado robándonos a nosotros todos los meses como nómina pública se lo quite, ya que la va a denunciar. Pues sí. Así que MEVA 5 en freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal, Fresni? Muy buenas noches, Jano. Fenomenal. He tenido una epifanía. Anda. Y es que me ha confirmado... vi una cosa por Twitter, le pregunté a la gente que sabe y verdaderamente Cataluña viene de Castilla. O sea, el nombre Cataluña viene de Castilla. Es un galicismo, una derivación. Y esto es lo primero que quería decir hoy. Dicho esto, buenas noches. España sigue estando en un momento complicado. Pero a ver, o sea, tú no puedes dar este titular. Pedro Insua. A ver. ¿Qué tal? Las fuentes informadas creo que ha sido hace un buen ratito. Claro, porque y es mucho decir la verdad. Fuentes informadas. Tú has venido, con esa duda y le ha preguntado a Pedro Insua y Pedro Insua le ha dicho que sí. Claro, hay un romanista, un suizo creo que es, Aebischer, que tiene pues una serie de artículos, uno dedicados al origen del español, el gentilicio español. En este caso es un provenzalismo que se inventa en la Provenza, en Languedoc, y son los procedentes de la península ibérica, los habitantes que viven al otro lado de los Pirineos. Sí. ¿Quiénes son los que viven al otro lado de los Pirineos y que reciben el primer nombre de español? Desde la Provenza, los catalanes, mira tú por dónde. Bueno, y en ese mismo volumen hay un análisis del topónimo Cataluña. Y según Aebischer, este romanista, Cataluña tiene un origen también en el Lemosín, y es Châteaulonia, castillo, y es tierra de castillos. Quiere decir, Cataluña quiere decir lo mismo que quiere decir Castilla. Es una zona de castillos, pues una zona fronteriza y tal. Exijo una camiseta de Freedom Collection, una taza y una sudadera. Cataluña es Castilla. Con este asunto. Cataluña es Castilla. Venga, vamos a apuntarlo. Sí, totalmente. Cataluña es Castilla. Lecandiña, ¿qué tal? Pues yo sabiendo esto... ya mejora tu día, ¿verdad? Mejor y hace buen tiempo. Y además, ya informado sobre lo que pasó el 23F, pues ya todo mucho mejor. Era perentorio. Era perentorio y, oye, me ha resuelto una cuestión que llevaba mucho tiempo machacando. Sí, ¿verdad? Así que ya mucho más tranquilo. Bueno, a ver, pero tampoco te vengas tan arriba. Porque no todos son buenas noticias. Otra vez Yolanda no. Se va. Tercera semana seguida. Se va, renuncia. Un mazazo. Yo... Cuando estaba en lo más alto de su popularidad. Sí. O sea, es lo máximo de la generosidad. Exactamente. Al borde de la mayoría absoluta, la gente parándole por la calle. Eres la Nelson Mandela del Ferrol y decide decir, no, chicos, conmigo no contáis. La gente trabajadora. Sí, ha habido llantos hoy en muchas empresas. Que es la gente que ella representa. Sí, por supuesto. Yo creo que se puede comparar con Ronaldo el Gordo, que le llaman así. Bueno, esto no... El mejor que ha sido. El mejor. Grande. Que se retiró en el momento máximo. Bueno, lo retiraron un poco las lesiones y tal, pero el momento de máximo. Toni Kroos le llamamos. Toni Kroos. Con la Champions, ya se va con la Champions, la mayoría absoluta está segura. Es comparable. Y se va. Toni Kroos, Zidane también se retiró. Sí, grandes. Michael Jordan cuando se fue un año a jugar al béisbol. Claro, es verdad. Y luego a lo mejor volvió al PSOE, ¿no? Bueno, a lo mejor pasa eso. A lo mejor se presenta en otro país porque la necesitan. Sí. Es que claro, es que ella representa a todos los trabajadores a nivel internacional. Sí, o sea, universal. Con Mamdani. Podría. Ojo, os recomiendo el vídeo que tiene con Ocasio Cortez. Sí, brutal. Cuando la ve es... Bueno. Habla mucho mejor español él que ella. No, ¿quién es él? Mamdani
No, digo Ocasio Cortez. Habla mejor español que Ocasio Cortez. No, pero yo hablo de Yoli con Ocasio Cortez. Sí, también brutal, claro. O sea, yo creo que ahí está, cuando nos pregunten lo woke, patrio y tal, pónganse ese vídeo. Como ya recomendé las imágenes de nuestro amigo Trudeau en su visita oficial a la India, hoy recomiendo el vídeo de Ocasio Cortez y Yolanda. Sí. Pues bueno, ha renunciado Yolanda. Esto es como cuando, ¿te acuerdas cuando renunciaste tú a ser rey de España, Lecanda? Sí, por generosidad. Dije mi famosa frase, que reinen otros. Pues esto ha sido igual. Yo también renuncié, uno me quiso vender el universo entero, fuera de la Tierra, el resto del universo, y renuncié, dije no. Demasiado para administrar, ¿no? Demasiado, ¿no? Orbis non sufficit. Cuando dijiste tú que no el Real Madrid. La verdad que fue duro, pero mi mujer no quería estos líos, ¿sabes? Y dije, mira, al final, si os sobran media puntas incisivos. Vamos. Pero es que ha hecho un vídeo. Pero claro, antes de que veáis los trozos del vídeo, tenéis que pensar que ese vídeo se ha hecho muchas veces. Claro. Y que el bueno, han dicho este. Este es el bueno. Este es el bueno. Y han publicado esto y les ha dado igual. Una cosa, por favor, Juanín, vamos, increíble. Sí, es que había que hacerlo sin llorar. Claro, y ha sido jodido. Vamos a torturar un poco a nuestros espectadores. Yolanda Díaz no será la candidata de, como quiera que se llame, Sumar en las próximas elecciones generales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo lo ha anunciado mediante una carta colgada en sus redes sociales en la que asegura que su decisión es muy meditada. No obstante, seguirá en sus cargos institucionales hasta el final de legislatura, según ha comunicado a Pedro Sánchez. Más tarde ha difundido ese vídeo en el que nos regalaba unos minutos más de su tiempo para prodigarse en su meditada decisión y decía que iba a seguir defendiendo donde hiciera falta a lo que considera que tanto le gusta a Pedro, la clase trabajadora. A todas vosotras quiero deciros algo muy claro. Voy a seguir trabajando desde el Gobierno y desde fuera del Gobierno por vuestros derechos, con la misma convicción de siempre, porque para mí la política es una herramienta al servicio de la gente trabajadora. Lo que tenemos que hacer es ganar el país y tenemos que hacerlo juntas, desde todos los sitios. Es el momento de salir a ganar, es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Tomar la democracia con nuestras manos. Solo se dirige a las mujeres, además. No, es que ha tenido lapsus, ¿no? En algún momento solo utilizaba... No, dijo gente trabajadora, eso es genérico, pero cada vez que pudo utilizar, solo se... Pero en alguno que otro también le ha dicho, me lo decís muchos de vosotros, y no ha dicho vosotras, ha tenido muchos líos. ¿Esto es lo mejor que ha podido hacer? Tampoco, pobrecilla. Bueno, pues la gente trabajadora se queda sin liderazgo. La gente trabajadora del país. El país. Del país. Sí, España no lo ha dicho. Creo que España no lo ha dicho. Creo que se refiere a Burundi. Sí, porque todo el rato hay que conquistar. Donde estaba Pablo Casado, ¿no? Casado con Errejón hasta que pasó lo de Elisa Mulia y ya la sabe. Aquí, le llamó, pero vuelve patio. Ya ha sido la única exclusiva que nos dio Pedro Insua. Fresneda. Bueno, yo quería recordar, estoy hoy muy mandón, es muy interesante ver el vídeo que ella hizo en TikTok, creo que fue la semana pasada, cuando dijo, espero las preguntas de todos. Brutal. Y nadie preguntó. Y la cara que pone, en plan, F5, y nadie preguntaba. Y los grillos, oyeron unos grillos, claro. La cosa esta de vegetal que sale así. Entonces, vamos a ver, Yolanda Díaz es un juguete roto, pero ahora, o sea, lo bonito de este momento, no lo bonito, lo importante de este momento es recordar qué nos ha traído hasta aquí, ¿no? Porque ya sabemos el diagnóstico, que estamos muy mal, pero qué nos ha traído hasta aquí. Y entonces es buen momento para recordar a todos aquellos editoriales de medios supuestamente de derechas que ensalzaron a esta señora. Todos aquellos empresarios del IBEX que aplaudieron a esta señora. Todas aquellas mentes bien pensantes que dijeron que esta señora era una nueva aparición y una señora con la que se podía hablar. Bueno, pues después de todo este tiempo, lo que ha demostrado esta señora es que es una, entendedme, navajera política. ¿Cuántos cadáveres desde José Manuel Beiras en Galicia ha dejado hasta hoy? El último, por cierto, el señor Errejón. Punto número 2, es una, sorpresa, pésima gestora de la cosa pública, porque hoy tenemos los mismos problemas estructurales que arrastraban el mercado laboral español.
entorpecidos además con una mayor regulación que penaliza el empleo. Y 3, volvemos a poner de relevancia que esta señora, bajo el disfraz de una nueva corriente de izquierdas y demás, lo que busca es lo mismo que Gabriel y lo mismo que Pablo, lo mismo que Irene, lo mismo que Yone, es decir, trabajo, y se ha quedado sin él, ¿no? Con lo cual, ¿dónde acabará? Que es la siguiente pregunta. ¿En qué estrella estará? Decía el clásico. Pues ¿en qué estrella estará ahora? Pues seguramente con Évole, dando cursillos en la UGT o en comisiones. Ese va a ser el legado de Yolanda Díaz, la que iba a saltar los palacios de verano. Sí, aunque ella insiste mucho en que es abogada laboralista, y creo que el otro día hablamos de, imagínate la tétrica situación de tener un programa laboral y que te toque, o sea, Yolanda Díaz dialogando con un juez, ¿no? Por ejemplo. O sea, o tiene que ser una cosa, o sea, que volver al mundo del despacho, pues lo veo difícil. Y vuelvo a la analogía entre Yolanda Díaz y Michael Jordan, ¿no? Analogía que parece inopinada, pero que está ahí, ¿no? Jordan deja a los Bulls, ¿no? En un momento que es acusado de una serie de cosas, en discurso público y un hecho traumático, se va a jugar al béisbol de manera totalmente absurda desde el punto de vista deportivo, y luego vuelve, se pone la camiseta roja del éxito y anillo de los Bulls, y anillo, ¿no? Pues aquí lo mismo, esto es el fin de una estafa y tal vez el inicio de otra, ¿no? Que es el acercamiento al PSOE, que es lo natural. Y yo creo que, como bien decía Javier, ¿no? O sea, la carrera de Yolanda Díaz es la de una política sorprendentemente hábil para los manejos internos. Es decir, que cuando tú la ves hablar, te llama la atención las operaciones internas que ha ido haciendo hasta llegar hasta el día de hoy, ¿no? Por eso Rufián, por ejemplo, he sabido que no se pueden ver. Y yo creo que la izquierda, el espacio que ella representa, siempre la ha visto como un oportunista, precisamente por su carrera política. Y yo digo, yo me alegraría si fuera ella de haber llegado hasta aquí haciendo ese tipo de manejos. Lo que le sucederá es, yo digo, gente que no la puede ver, básicamente yo creo que por su relación de siempre aproximación al árbol que más cubre, ¿no? Que ahora el único que le queda, la única copa que sigue alzada es la del Partido Socialista. Y esa proximidad al Partido Socialista, que siempre, cuando salían casos de corrupción, ¿no? Decía, hay que renovar la estructura interna. Pero el Partido Socialista sabía que siempre podía contar con Yolanda. Entonces, y luego todo esto es fruto de un error estratégico para mí brutal que cometió Pablo Iglesias. Exactamente. Es que eso cuando nombra a dedo en la interna a Yolanda Díaz y el monstruo crece antes eran mejores amigos. Hasta que llega ahora. Yo creo que se la cuela a Pedro Sánchez ahí, porque le dice, no, necesitamos estas cosas que se dicen, no, necesitamos una mujer, pon a Yolanda, que total, y ahí aprovecha para cargarse a otro rival, ¿no? O sea, Yolanda Díaz es una creación del sanchismo y de Pedro Sánchez con dos objetivos: matar a Podemos y, por otro lado, tener pastoreado a esa muleta a la izquierda que necesita todavía el PSOE para aquellas almas cándidas que aún vean alguna diferencia ideológica entre el Partido Socialista y Podemos, por ejemplo. Y de ahí viene lo que tú dices, ¿no? Crear una figura de la izquierda del PSOE con la que se pueda hablar y que es seria, y pues se ha demostrado que es eso, es una incapacidad de llevar a cabo ese papel, pues no reúne las capacidades políticas para hacerlo, y aquí se acabó. Sí, yo creo que Yolanda Díaz, su ascenso, su arribismo es más bien producto de los errores de los demás que de méritos propios también, creo. O sea, tiene habilidad quizás para moverse ahí, pero más bien debido a los errores ajenos, más que otra cosa. Errores o sencillamente planteamientos, porque, claro, errores pues es involuntario, ¿no? En el error hay un componente de involuntariedad. Aquí no son errores exactamente, es la voluntad de con una ideología absolutamente detestable políticamente, con unos planes miserables, pues insistir en ellos. Entonces, no tanto es un error, ¿no? Entonces, claro, decir, ¿qué errores? Una vez me preguntaban a mí, recuerdo, en una entrevista y tal, decir, ¿qué errores cometió Podemos? Como para... No, es que Podemos es un error en sí mismo. No es que... Entonces, claro, no puede cometer errores, es que es él el error. Y entonces, claro, Yolanda Díaz, y además al hacer este gobierno bicéfalo, ¿no? Bicéfalo, efectivamente, es una cabecita jibarizada y el cabezón del PSOE, que es él. Entonces, bueno, es casi un grano, ¿no? La cabeza, la segunda cabeza. Y entonces, pero que y además es una comparsa del PSOE, porque el PSOE les sirve como propaganda cátara, digamos, de pureza, es decir, y para ellos hacer un poco, dedicarse a la realpolitik y tener ahí el angelillo ¿no? Todos los dibujos del angelito bueno que te dice, ¡oh! Y eso lo tienes también en el partido, o sea, en el gobierno, y entonces, pues bueno, todo es el PSOE que apuesta todo al rojo, al negro, y siempre acierta en este sentido, ¿no? Entonces tienen ahí el pie en la revolución de Chichinabo que representan estos, pero lo tiene ahí a nivel propagandístico, a alguna gente pues le vale y entonces lo votan.
porque le vale ese no, el PSOE tiene ese lado, ¿no? Ese lado, digamos, revolucionario, está ahí, está representado por ellos, que se lo recuerdan y tal. Entonces tienen la revolución y el Parlamento y revolución, los dos palos, ¿no? Y ya está, y es ahí acoplado. Antes lo tenía enfrente, que era Podemos, y le costaba un poquito más el tema, ¿no? Nunca fue el sorpaso, yo creo que jamás se pudo plantear, ni siquiera en sus sueños más húmedos y tal, Monedero y Pablo Iglesias, creo que pensaron que alguna vez podrían haber superado al PSOE, yo creo que no. Pero, bueno, esa gente muy soberbia y muy, no sé. Hombre, estuvieron cerca, ¿eh? Del sorpaso nunca. Del sorpaso nunca. En número de votos no estuvieron tan lejos. Yo no en creo escaños que estuvieran sí, tan lejos. Y luego justo también acuérdate que coincidió con la época en la que el PASOK, que se hablaba mucho en Grecia, se lo comió Syriza. Y a diferencia era una época que la socialdemocracia... Pero eso es no tener... Vamos, creo, a ver, yo pienso como tú, que la PSOE... Claro, pues porque son unos pero... partidos que tienen una implantación nacional que todos estos partidos nuevos pues no lo han tenido, ¿no? Y además, claro, Podemos fue resultado de unas bifurcaciones ahí después que fue empezar a estallar, por esas ramificaciones han empezado a estallar también. Entonces, y no tenía implantación a nivel, pues eso, en la España vaciada no tenía, y la España vaciada son bastantes escaños, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo creo que era muy difícil, muy complicado. Hombre, tampoco me las doy yo aquí de tal y en aquel momento, pues yo en aquel momento pensaba que no iba a producirse el sorpaso, ¿eh? Me pude haber equivocado, el caso que no me equivoqué y acerté, vamos, pero no por mi habilidad, sino porque, bueno, a lo mejor... Bueno, yo creo que el PSOE reaccionó muy bien, estratégicamente hablando, porque se los comió ideológicamente. O sea, a diferencia del PP, se podemizó un poco, bueno, un poco no. O sea, total. Hay que darse cuenta que el PSOE convocó unas elecciones para evitar pactar con ellos. Y después resulta que se podemizó el caldo gordo al separar. ¿Qué es Podemos? ¿Qué ha representado Podemos? Pues el arribismo y el perrillo-falderismo, palabra que me acabo de inventar, del separatismo. Claro, pero eso... El correvidile del separatismo. Podemos se quedó a 350.000 votos. Sí. ¿Tampoco? Sí. Y ¿De qué? La PSOE, de la PSOE. Y la PSOE sacó, cuando sacó 85, y la PSOE sacó el 22,63% de los votos. Podemos, Unidas Podemos, 21,15%. Un punto y medio, ¿eh? Es que no estuvo tan lejos. Yo quería... En escaños cambió, pero... Quería seguir por el camino que me ha dejado votando Pedro respecto a Pedro Insua, que tenemos aquí dos Pedros hoy. Insua y Lecanda. Y luego está Pedro Sánchez, que lo tenemos sobrevolando siempre. Sí. Eso siempre. No, pero esa me la he dejado votando para decir otras cosas. Pero en el sentido de que la han puesto ahí, han fabricado el producto Yolanda Díaz como guardiana de la revolución. Pero ¿por qué fracasa esto? Porque los guardianes de la revolución son gente que mantenía la caja de las esencias. Eran guardianes de las esencias. Si uno piensa en los anteriores guardianes de la revolución en España, por llamarlo así, por no decir la tontería del espacio a la izquierda del PSOE, es decir, del comunismo en España, pues estamos hablando de personas como Julio Anguita, que nos podía caer bien o mal, pero murió en sus 13. Podríamos estar hablando de Santiago Carrillo, es decir, gente que se ha mantenido firme. Cuando uno observa a Yolanda Díaz y a todos los demás, por cierto, de esta ralea, pero vamos a hablar de Yolanda hoy, que es su día de despedida, pues hay que decir que Yolanda empieza su actividad política muy cercana al bloque nacionalista gallego, muy cercana. De ahí se traviste... Miento, empieza muy cercana al Partido Comunista, porque su padre es un factotum, pero enseguida dice, bueno, el Partido Comunista no, y se acerca al BNG. Después el BNG no, y se acerca a Podemos. Y después Podemos no, y funda Sumar, defínanlo ustedes como quieran. En definitiva, los guardianes de la revolución, lo que han sido y lo que han terminado siendo, son yonkis del poder. Esto es lo que puede aplicarse absolutamente a toda esta gente. Hablábamos la semana pasada de Gabriel Rufián, 3/4 de lo mismo. Vino a construir la independencia un señor de familia cordobesa, creo que es, y termina siendo el salvador de la izquierda española. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es seguir ahí donde están. Hace muchísimo tiempo que ya no aspiran ni siquiera a monopolizar el poder, aspiran a seguir existiendo políticamente. Una de las razones está en los jóvenes,
que ya sabéis que están muy preocupados porque los jóvenes han hecho de ultraderecha y entonces hay que recuperar el voto. Entonces, Yoli van también... cantando por la calle cara al sol, ¿no? Sí, bueno, eso nos enteramos, es verdad. Sí. Que, yo no he visto el fenómeno, pero... ¿No? Todos los días. A lo mejor es porque está No, que una ardilla... Sales poco, le cantan. Una ardilla puede ir desde Gibraltar hasta... La ardilla puede saltar desde Gibraltar hasta los Pirineos de facha en facha. De brazo en alto en brazo en alto. De brazo en alto, verdad. Joven, además. Sí, joven. Bueno, pero están trabajando por eso. Y entonces Yolanda ha dicho, a ver, me despido, pero con un mensaje a los jóvenes. Juanín. Sí, también ha tenido Yolanda Díaz un mensaje para la juventud, porque es su juventud la que dice piensa igual que ella, pese a que los estudios más recientes señalan que los jóvenes rechazan las políticas sectarias de la izquierda en materia de igualdad o feminismo. La vicepresidenta decía lo siguiente. No acepto la resignación ni acepto las mentiras. No acepto que nos digan que la juventud es un bloque reaccionario. No lo acepto porque sencillamente no es verdad. La juventud de este país es crítica, es solidaria, es valiente. Está defendiendo el clima, el feminismo, la justicia social. Fue la primera en echarse a la calle contra el genocidio palestino. Somos muchos más y muchas más. Ahí se le fue un poco. 5% de los jóvenes. No, cuando está adulando al personal, claro, no puede poner en bloque y decir, no, los jóvenes están perdiendo. Pues los adula y ya está. Es un mecanismo demagógico de lo más, vamos, más viejo que la. Pero yo estoy deseando. Voy a hacer un llamamiento. Por supuesto. Hombre. Ultraderecha. Venid, por favor, venid a nosotros, que venga a nuestro reino la ultraderecha de una vez y ya nos apañaremos, ¿no? Con la ultraderecha, pero que venga ya, no para que está anunciada, venga, ¿no? Y que va a venir la ultraderecha, y la ultraderecha, y no viene ni para Dios, pues que venga ya, la ultraderecha, por favor, haceros con el gobierno, como sea. Después ya lucharemos si hay que luchar, a lo mejor lo hacen bien. Este es el llamamiento que he hecho. No sé si... Yo soy muy mal propagandista. No, yo creo que ha quedado el mensaje, ha quedado claro. Ha quedado claro, bueno. Pues... bueno, analizando las palabras de a todo esto, vicepresidenta del gobierno. Oye, 3 millones de votos en las elecciones, hablábamos de los números, en las elecciones de 2023 se quedó a un puñadito de Vox. Pero a un puñadito, a 100.000 votos, ¿eh? O sea, 100 y pico mil. Entonces, claro, nos echamos muchas risas. Bueno, risas, por no llorar, pero... Lo verdaderamente gracioso es descubrir el proceso racional, si podemos llamarlo así, que hay detrás de estas mentes privilegiadas, ¿no? Porque dice, la juventud es valiente, crítica, solidaria. Eso, en su cabeza, independientemente te hace de izquierdas. O sea, es imposible... Ella, está hablando de ella. Bueno, claro, por supuesto. De sí misma. Entonces, pero, la juventud es un espejo, o sea, que se ve ella. Pero tú cuando llegas, ¿no? Al ágora del pensamiento, por poneros en cualquier lado, y dices, defíneme a alguien de izquierdas, valiente, crítico y solidario. O sea, no puede haber nadie en la derecha así, ¿no? Esto, o sea, es verdaderamente mueve a risa, pero ojo, porque hay todavía muchos españoles, lamentablemente, que piensan así, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que pero esto no es un problema de Yolanda, sino de toda la izquierda desde hace mucho tiempo, décadas, confunden a los colectivos, que esto ya es dramático dividir la sociedad en colectivos, pero bueno, vamos a decirlo, a los colectivos con las asociaciones, sindicatos o representantes que ellos manejan de esos colectivos. Si la juventud ha salido en contra del genocidio palestino, no, Yoli. Ha salido el sindicato de estudiantes que tú controlas. La asamblea de jóvenes que tú controlas. Porque los que no han salido ya no son jóvenes. Y que, oh curiosidad, está trufada de cargos públicos tuyos a los que le has dado el dinero. Pero eso no son los jóvenes. Es decir, confundir el contenido con el continente o una parte por el todo es absoluta y totalmente marca de esta gente. Para bien y para mal. Por ejemplo, cuando uno ve debates en el Congreso de los Diputados y sale algún diputado independentista catalán que dice, no, nosotros los catalanes, y uno para pensar y dice, pero si el grupo que tiene el máximo número de diputados catalanes es el Partido Socialista. Exactamente. Sí, sí. Pero aceptan ese marco. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Es decir, ellos entienden que hay una representación grabada a fuego en determinados colectivos
que es ¿no? la fuente única de legitimidad para hablar de ellos, ¿no? Y es lo que refleja este vídeo. Oye, tengo que hacer una rectificación. He dicho 100.000, no. Se quedó a 13.000 votos de Vox en las elecciones de 2023. Que jiji, jaja. Sí, sí. Pero no. sacó 13.000 votos menos. Sí, porque ahí fue en las elecciones autonómicas que hubo previo. La cosa había crecido Vox y PP, se quedó el voto progresista que llaman ellos. Espabiló un poco y entonces ¡pum! Subieron. A 13.000 se quedó. Sí, la pregunta para Yolanda es: ¿y la de que te voten? O sea, porque siempre es los jóvenes, las mujeres, como bien decías, ¿no? Sectores como muy enterizos, y luego las mujeres. Hay muy pocas mujeres que piensen en los términos del feminismo que propone Sumar Podemos, ¿no? Si ves las encuestas de cuántas mujeres jóvenes se consideran feministas, creo que es un 50 y poco. Mira, ya, ¿no? Te voy a dar el dato, porque justo lo iba a decir ahora. El 25% de los menores de 20 años, 25%. El 25% se considera feminista. Es decir, solo el 25% de los menores de 20 años. Hay todavía un 25% que tenemos que convencer. Que están equivocados, sí. Pero bueno, esto es así. Pero si los casos por sexo, imagino que habrá más mujeres que hombres. Sí, pero por bueno, sexo. Los números bajan cada vez más, ¿no? Lo cierto es que Sumar tiene un montón de problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de las autonómicas, uno de ellos es organizativo, muy obvio. O sea, esto le pasa también a Podemos. La teoría del partido, ¿no? Y de la agrupación de esta gente, pues es la que es. Tiene un problema sobre todo de propuesta. O sea, cuando hablas de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué los jóvenes se derechizan? No sé. Hay una explicación muy simplista de esto, que en parte es explicativa, pero yo creo que va más allá, que es lo de que como la hegemonía es de izquierda y la juventud es rebelde, pues por eso se hacen de derecha, ¿no? Yo creo que va mucho más allá. Es que los españoles han tenido 8 años para comprobar qué significan las políticas de izquierda a izquierda del PSOE. Pedro, han tenido 20 años. Bueno, sí, pero digo, hablando desde que gobierna. Desde que gobierna esta gente, ¿no? El otro día, por cierto, el lunes coincidió el 23F con la muerte de Gregorio Morán, ¿no? El gran historiador del Partido Comunista. Y efectivamente es un poco lo que decías tú antes, que cuando tú ves que había un espacio a la izquierda, y no es por hacer esto de la izquierda buena, pero el espacio eurocomunista, que tenía una solidez. De hecho, Julián Guita, por ejemplo, ¿no? Tenía una postura hipercrítica con el Partido Socialista y tenía un programa alternativo, que no es el mío, desde luego, pero que era fácilmente distinguible del programa del Partido Socialista. Y también porque al Partido Socialista no le interesaba nada compartir programa con el eurocomunismo. El Partido Socialista era un partido que ganaba elecciones muy ampliamente, hasta el 96, y que, por tanto, su papel institucional era ser un partido muy amplio, muy transversal, que aglutinaba mucho voto y que ya digo, no tenía nada que ver como bloque político con lo que estaba a su izquierda. Según el Partido Socialista ha ido perdiendo voto, lo que ha ido haciendo es irse abrazando lo que tenía a su izquierda. Por ejemplo, ahora la operación 23F en parte, o lo que pasó con Adolfo Suárez, etcétera, incluso siempre amenazando ya la corona, es algo que es propio de esta fase del Partido Socialista, en la que a menor capacidad o menos votos, lo que tiene que hacer es ser cada vez un partido más rupturista o más a la izquierda, pero con la necesidad de una izquierda más a la izquierda para seguir siendo un partido serio. Esa es la difícil situación del PSOE. Y Yolanda Díaz y toda esta gente en general son pues los que permiten, lo que decías tú del perrofaldismo, ¿no? Pues el perrofaldismo, la función que cumplen es simplemente esta. Entonces, un joven español, ¿por qué iba a votar hoy a la izquierda? Para seguir ampliando. ¿Qué más quieres hacer? La ley trans con esteroides, el cohousing living progresista. Pero me quiero comprar una casa, señor. Quiero que haya cierta seguridad. Quiero cierta estabilidad laboral. Nada de eso lo puede hacer la izquierda. Es que no tiene ninguna propuesta que no sea pillar cacho o delirar ya directamente, el delirio. Eso es lo que te ofrecen. Entonces, yo creo que es eso, fundamentalmente, que no hay ninguna propuesta comprensible. No, después está basado en un discurso muy demagógico, en sentido más clásico del término. Es decir, se dirigen a esos colectivos que los colectivizan, que los adulan, están adulando permanentemente a las mujeres, a los jóvenes y tal. El otro día la alternativa que se presentaba, no alternativa porque no la invitaron o no quiso ir o lo que fuera, Yolanda Díaz, ¿no? Al acto en Círculo de Bellas Artes que tuvo lugar el sábado, ¿no? Que estaban allí 3 ministros del actual gobierno. Estaba Urtasun, Mónica García y entre el público estaba Sira Rego. No intervino, y otros 2 personalidades pues de Sumar o de los restos, ¿no? Y decían que es que vamos para... Y el concepto de grupo al que se referían como destino de su discurso era el pueblo progresista. O sea, no el pueblo español. O sea, su objetivo no es el pueblo español y el que sea facha, según ellos, o de extrema derecha, que es casi la mitad de la población, tratar de convencerlo. No cuentan con convencerlo. No cuentan con convencerlo. Trata de convencerlo. O es que es congénito el facherío.
Y entonces arrastrar, porque esta es la consideración que tienen, al final es que es esta la consideración que tienen. El otro día lo decía, creo que era Mónica García, lo de que era una especie de zombies lo que nos acompañaba, la derechona y tal, pues era pues unos zombies que había que liquidar, que era la Guerra Mundial Z, más o menos. Y entonces ellos se dirigen al pueblo progresista. O sea, ya un pueblo que no es a la nación, es decir, al Estado, es decir, a la vida política, que hay grupos de todo pelaje ideológico. No. Ellos seleccionan el grupo que tiene que decidir sobre los destinos de todos, porque los demás hay que liquidarlos, sencillamente, claro. Que este es el asunto, porque esto lo decía Chávez. Chávez decía, yo no soy Hugo Chávez, yo soy un pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que el que no es chavista no es pueblo. Y entonces es un Untermensch. Porque Chávez, la ideología que tenía era la de Heidegger. Esto se suele olvidar, Ceresole y tal, los fuentes de Heidegger, de Chávez, eran Heinrich, Ceresole, que era más bien el fin del principio que tenía ahí, que está detrás de esto. Entonces, el populismo más ramplón. Y esto, el pueblo progresista, ¿pero qué categoría política es esa? Pueblo progresista. O sea, hay que ser progresista para ser pueblo. Esto es entonces, los derechos políticos se pueden ejercer si eres progresista. Ese filtrado ideológico es el que están permanentemente. Y claro, al resto fuera. Entonces, claro, es de un sectarismo tan brutal. Y con eso están. Y entonces, pues claro, y además, ¿qué es el no progresista? El que se opone a ellos, sencillamente. O sea, el que objeta, ni siquiera el que se opone, sino el que tiene una cierta objeción, ya es porque está en garras de la extrema derecha, tal cual, y pum, te colocan ahí y te han sacado fuera de la vida política. Eres un Untermensch, un subhombre, un subhumano, un zombie, que llamó el otro día, es que literalmente fue la palabra que utilizaron. Unos zombies. Y que, pues, la Guerra Mundial Z, o sea, hay que liquidarlos y ya está. Entonces, este es, digamos, el plan político de esta gente. El plan porque como no reconocen el sujeto político esencial, que es la nación, entonces ya tienen que derivar por otros lados. Lo que decía Gustavo, ¿no? Extravagante y divagante. Al no reconocer el sujeto político, pues empiezan a divagar sobre otros colectivos, otros tal como sujeto de derechos por lo que hay que luchar y tal igual. Pero es que tú, en cuanto aspires a algo políticamente, lo eres en cuanto que ciudadano español y representante, sea el cargo que ocupes, de una cámara de representantes de ese pueblo español, de esa nación española. Es el valor político que puedas aspirar, es ese. Lecanda. Yo, muy breve, en un libro que recomendé en un programa que hicimos sobre la derecha sociológica, que fue con Álvaro Bernal. Sí, que se llama La Derechona. Esto que dice Pedro es muy interesante. Y digo, por lo que tiene... Nos salió un poco provocativo. Sí, pero por lo que tiene de renacimiento de una moral izquierdista resentida, ¿no? Entonces, lo que decía Umbral, y en primera persona, decía, la izquierda en España no tiene historia, la historia de España es la historia de la derechona, ¿no? O sea, España es algo de derechas, es una cosa de reyes, de curas, de Franco. De Franco. Entonces, la izquierda propiamente es una no España, es alguien que está deprestado políticamente en España. Entonces, insisto en que esto, yo creo que es una conciencia, y digo, el contexto del libro no deja de ser la transición y después hasta, que en parte de izquierda siempre estuvo. O sea, la idea de que España es una cosa que no tiene nada que ver con ellos, que España es el otro, o es el vencedor de la guerra, es el terrateniente. Es la inercia, claro, la inercia del mito conservador, claro. La inercia del mito reaccionario. Sí. España es reacción. Sí. España es reacción. Sí. Entonces, y con la reacción hay que acabar. Y como la reacción hay que acabar y España es la reacción, hay que acabar con España. Por eso digo que la izquierda en parte vuelve, esa izquierda que la transición es derrotada por el Partido Socialista con el Partido de Masas, ahora parece que al menos su moral vuelve en ciertos sectores de la izquierda, ¿no? A la idea de eso, de que ellos España, pues no tiene nada que ver con ellos. Bueno, pero Yolanda tendrá que hacer algo para seguir combatiendo esta idea. Y entonces suena que la PSOE... Porque currar no. A ver, si tuviese que vivir de su trabajo, no podría, Lecanda. Claro. Pero como sos un pueblo católico, yo me parecería bien, pagarle un subsidio para que no fallezca de inanición. Que sería lo tendrá. Habrá ahorrado, ¿no? Habrá ahorrado, digo yo. No te creas, compra mucho, Lecanda. Bueno, entonces suena que la PSOE, a ver si le hacen un hueco. Que yo no lo tengo nada claro.
Juanín, Sí, Ayuso se ha pronunciado al respecto. Está por ver. Una de las que se ha pronunciado sobre esa despedida, primero epistolar y luego audiovisual ha sido de Yolanda Díaz, ha sido Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, señalaba que se tenía que dar prisa en ir al PSOE para terminar de hundirlo del todo. Con respecto a Yolanda Díaz, lo veníamos advirtiendo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, acabará en el PSOE. Y será una persona que quizás no sea candidata por Sumar, pero acabará en el PSOE, como ya lo ha hecho en por lo menos 2 ocasiones. Es un modo de operar. Llega a un partido, se pone al frente, lo vacía, lo destroza y salta a otro. Así que yo lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir, por favor. Yo no tengo tan claro que le vaya a fichar la PSOE. No, ¿sabéis dónde puede? Lo que decía antes Juanín, que decía la colocarán en algún rollo como Sí, IZ. embajada tipo IZ. Pero si gobierna. Porque claro, si gobierna yo firmo lo que dice Juanín. Eso seguro. Ahora, si no gobierna... Embajada, embajador ante la OIT y cosas de estas. O embajador del COVID, como lo hicieron a Borja Cabezón. No sé si lo visteis. ¿Sí? En 2022, embajador del COVID. Sí, pero eso es sí, de cosas COVID. De cosas COVID como pues un cargo de esos que hasta que te lo miras no sabes que existe. Si te toca... Pero tienes que gobernar para hacerlo. Claro. Si te toca algo de eso, yo tendría una conversación con quien me lo propone en plan, digo que sí, porque necesito la pasta y me mola el rollo, pero ¿me puedes pasar, por favor, la job description? ¿Sabes? En plan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pongo en LinkedIn? Pero bueno, claro, no, que tengo que... O sea, el lunes a las 10, después del desayuno, estoy allí. Pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Pero bueno, volvamos a Yolanda. La PSOE ¿la va a fichar? Yo creo que intención de voto de Yoli, perdona, ahí ya te dejo, Sí. 5%. Pero yo creo que tiene un espacio porque yo creo que estos van a ir muy fuerte a por Galicia y ahí, en ese mejunje entre el BNG y el Partido Socialista que está a la baja en Galicia, a lo mejor ahí encuentra algo. Pero si sacó 0, Sumar. Sumar sí, pero Yoli puede engañar a alguien que ella puede ser un candidato de garantías frente a Alfonso Rueda. Y estás flipando. Yo también creo que es una idea Yo disparatada. también creo que estoy flipando. No, pero digo que en la cabeza, de esta gente... Bueno, a ver, en la cabeza de esta gente es verdad que pasan muchas cosas. Es la idea del proconsulado. Vuelva a su tierra. Pero que va a volver, que ha sacado 0. O sea, Ya, el revulsivo es una persona que no consiguió representación. Sacar 0 antes de ser vicepresidente del gobierno. Que acabe su disparatada tesis fresnera. O sea, yo creo honestamente que en su modelo de España plurinacional estos van a tratar de forzar las costuras todo lo que puedan, ¿no? Es evidente que lamentablemente Cataluña, País Vasco y Navarra pues han caído bajo esta ola política despreciable. Pero fijaros en los movimientos que hay en las Islas Baleares, en Valencia, es decir, el Partido Socialista y la izquierda entera se están poniendo detrás de movimientos nacionalistas como MES en Baleares, como Compromís en Valencia, y yo creo que el proyecto es darle mucha fuerza al BNG para que consiga derrotar. ¿Por qué? Porque la imagen de una España plurinacional necesita a algo más que Cataluña y el País Vasco. ¿Por qué? Porque al españolito de a pie ya ha provisionado que hay 2 regiones, vamos a decir, revoltosas. Pero claro, si las naciones se reproducen como setas, dice, a lo mejor puede comprar la mercancía averiada de que somos un Estado plurinacional, ¿no? Con lo cual, yo a Yoli, la única posibilidad que la veo es en política activa es encontrar un sitio ahí. Dicho esto, 2 consideraciones más. Yo creo que la izquierda ha sido habilidísima en estas últimas décadas, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, en recolocarse, proponer una propuesta nueva, tal. El pueblo español ha sido torpísimo en comprársela y así nos va, pero por una vez, y que nadie nos oiga, están cometiendo un error estratégico de bulto. Y es que se siguen poniendo en manos de, vuelvo a su lenguaje, colectivos que les han abandonado. Si ahora mismo la izquierda hiciese campaña y se preocupase de los grupos que aún le respaldan, es decir, gente urbana de mediana edad, de renta media alta, a lo mejor tendría alguna posibilidad, pero se siguen dirigiendo a colectivos que les han abandonado, como son los jóvenes y la gente humilde. Pero lo que no quiere reconocer la izquierda, porque le da un patatús, es que la gente que aún le sigue votando, especialmente a gente como Sumar,
es gente que no le va mal la vida, que vive en ciudades y que tiene una situación desahogada. Progre, digamos. Efectivamente. Ese es su gran error, que llaman a los jóvenes, llaman a los humildes. Esos te han abandonado. Y además es muy difícil que vuelvan porque... Y después de esta primera consideración, la segunda, que soy muy pesado como Paco Umbral hablando de mi libro, porque creo que es importante que se nos meta a fuego, ¿no? Si han perdido ese tipo de votantes, significa que la situación política puede cambiar, que hay votantes que conquistar. Entonces, queridos amigos de la derecha política, social, cultural, editorial, radiofónica, no hay ningún votante que una propuesta de derechas tenga que olvidar. Todos los españoles pueden ser convencidos por una propuesta de derechas. Con lo cual, ¿qué es eso de abdicar de nuestros principios? No, porque eso nunca me lo van a comprar. Pues resulta que después de 20 años, si nos dicen cuando nació el 15M, que la propuesta más de derechas de España iba a estar sostenida esencialmente por jóvenes, les hubiéramos dicho que están locos. Pues ha sucedido. Es verdad. Ha sucedido. Entonces, queridos amigos, en vez del mamoneo, el cafetito, tal, no sé qué, insultar, bueno, en fin, que cada uno haga lo que quiera, convenzcan. Salgan a convencer a la gente, porque es posible. Es posible. Esa arenga final está muy bien y muy acertada, pero oye, vuelvo a los datos de Sumar en Galicia, Fresneda. Pero vamos a ver. El 1,93% de los votos. Que yo no te digo que se presente Sumar en Galicia. Yo digo que ella abandere una idea. La PSOE. Claro, la PSOE, el BNG y Suntos por Ferrol. Vale. Claro. Que va. Bueno. Es tan disparatado que, ojo, que puede ser. Eso es verdad, es Yo solo pongo una cosa que lo dicho por Javier, que eso, derecha, ¿cuál de las cosas que... o no, derecha o no, quiero decir que claro, la derecha no tiene por qué ser la solución absolutamente de nada, no tiene por qué serlo. Entonces, yo creo que está muy desdibujada esa distinción en muchos puntos. Aquí, por ejemplo, la España plurinacional, tú dices, efectivamente, yo también lo creo, bueno, eso es una chatarra ideológica, pero está muy implantada, ¿eh? Sí, sí. Porque aquí la única manera de justificar los parlamentitos de taifa es el nacionalismo. Es la única manera que tienes, el discurso nacionalista es la única manera que tienes de justificar los parlamentos locales. Entonces, claro, cuando tienen que justificarlos, pues acuden. El PP a Blas Infante. De derecha o no, no sé, eso es prepolítico ya casi. Lo de Blas Infante es prepolítico. Estaba anunciando, Blas Infante anunció la restauración del califato, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Literalmente. Prepolítico y prerracional casi, porque hay algunas cosas de este muchacho. Entonces, en Galicia, pues lo que sabemos, ¿no? Entonces, eso es la derecha también. Sí, sí. Por no hablar de la derecha del PNV y la derecha. Entonces, la distinción izquierda-derecha yo creo que desdibuja absolutamente muchas cosas y a la izquierda se le puede dar la misma oportunidad. Porque, claro, pensar que esta gente, que es una degeneración, en general, no ya de la izquierda, es una degeneración, como de la vida política en líneas generales. Del ser humano, ¿no? Ruin, miserable, tiene unos proyectos completamente cortoplacistas, que se dirigen a colectivos, no se dirigen a la nación entera, que era lo que estaba diciendo yo antes, se dirigen a colectivos muy concretos, atomizados, en lucha entre sí, porque resulta que, claro, cuando Rufián va a buscar el voto por ahí a Algeciras, es que el de Algeciras es el que está robando a los catalanes. Que vaya allí y se lo diga a los de Algeciras. Oye, os pido el voto, estáis robándonos. Estáis robándonos. Votadme, que estáis robándonos. Como lema de campaña. Claro, es un poco raro. Entonces, róbame y vótame. En roba. Deja de robarme y vótame. Que se lo diga en catalán, lo mismo hasta le votan. Bueno, entonces, seguro que incluso oyéndolo en catalán, incluso, bueno, en catalán se defiende muy mal Rufián por otro lado. Exacto, el catalán significa también castellano, entonces. Claro, el castellano se defiende bien. Sí, el castellano sigo en este, perdón. Estás ahí, sí. No, es una cosa. Bueno, el caso es que también se puede esperar pues un ayornamiento de la izquierda. Claro, podría esperarse. Sí, pero... Tanto como que la derecha sea la solución. Es decir, yo creo que el tema... Y ya termino, perdón. Sí. Y que el tema está... El tema nacional, la nación. La nación es... O sea, cerrar filas en torno a la nación. Y el discurso ya está hecho, joder. Se llama... Robespierre. Bueno, sigue, perdón.
Robespierre, personaje demoníaco. Vivimos en Robespierre. Muy bien. No, bueno, es que es evidente. Cuando llevas razón, sí. Bueno, claro. demoníaco es una categoría política que yo desconozco como categoría política. No sé qué significa demoníaco. Te equivocaste al rechazar la corona, pero ahora se está aquí está bien. Yo creo que es mucho más posible, porque esto en el fondo no es un debate de conceptos. Creo que sobre todo es un debate práctico-político. Es decir, a la izquierda le costaría mucho, de hecho, la propuesta que hacía Fresneda, que no sé si es posible o no, pero es coherente con lo que hace la izquierda, ¿no? Que es actuar de una manera ya de espaldas totalmente a la nación española, cosa que... Pero es mucho más fácil que una derecha, derecha e izquierda en sentido convencional, no estoy diciendo si tiene sentido o no la distinción, si sale igual, lo que entendemos por izquierda y derecha es partidos de derecha y de izquierda, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil para la derecha o para cierta derecha, que puede haber en varios partidos, hacer un discurso que apele a las necesidades materiales y de seguridad de las clases medias depauperadas, que para la izquierda darse la vuelta y empezar a reivindicar la nación después de 40 años de enormes dificultades con esta cuestión. Es decir, ¿una izquierda nacional sería posible? Claro que sería posible, pero sería un cambio de timón mucho más fuerte que lo que le cuesta hacer a la derecha un discurso para clases trabajadoras. Porque eso está en su tradición. Está en la tradición de la derecha, de una parte de la derecha, pues que por la doctrina social de la Iglesia, socialcristianismo, el conservadurismo, siempre ha tenido un discurso social, y luego ha habido otras derechas. Y entonces la derecha puede tener... Las derechas, puede tener una derecha que apele más pues, a clases medias altas o profesionales, otra que apele más a un trabajador que lo que quiere es seguridad, propiedad, estabilidad vital, familia, etcétera. Estas ideas que a la izquierda reconfigurarse de ese modo. Entonces dices, de izquierda se podría, sí, pero sería mucho más difícil, mucho más improbable e inesperable. Entonces, bueno, lo que veo más pero en la izquierda frente al separatismo, que es la madre del cordero, ¿qué ha hecho la derecha en España? ¿Y qué ha hecho la izquierda? Por ejemplo, ¿qué ha hecho la izquierda aliarse. Eso está, pero cuando la izquierda se intentó hacer... cómplice absoluta. Sí, pero es que la derecha... Sí, pero la Iglesia, particularmente con el separatismo... Bueno, la Iglesia no es de derecha. Ni un solo cura amenazado por ETA. Nunca. ¿Por qué? No es verdad, Pedro. Uno, el cura de Maruri, ya está. Bueno, y más. Uno. Javier, que no hay más. Bueno, el señor Munilla no lo pasó mal de obispo de San... No lo pasó bien de obispo de San Sebastián tampoco. Lo y la compensa gente... con el arzobispo de San Sebastián, famoso. El señor Uriarte. Y más. ¿Cómo se llamaba aquel? Setién. ETA nace... Y ETA nace en un seminario. O sea, quiero decir que apelar a la derecha. Y la Iglesia... la Iglesia no es de derecha ni de izquierda. No es de derecha ni de izquierda. Para arreglar el desaguisado, apelar a la derecha... Tampoco me parece la objeción que te ponía. Es decir, la derecha, que ha hecho la derecha. Aparte ya de la derecha nacionalista. El Majestic. Lo que decía Pedro. Es decir, en sentido derecha, teniendo como referencia, como digamos, horizonte de la vida política a la nación española. Hablamos de esa derecha. Vale. ¿Qué ha hecho la derecha? ¿Qué ha hecho la derecha española? La UCD. ¿Qué ha hecho la OCDE, tío? Si es que la ha concedido porque yo he hablado con los propagandistas, entre otros, que los conozco a algunos. Pero los propagandistas tampoco son la UCD, Pedro, el que estás haciendo. No, hay parte de la OCDE, pero hubo un propagandista muy importante, que fue Otero Novas. Sí. Otero Novas reconoció en muchos foros que la educación se la cedieron a Pujol, pero así, por teléfono. No, la educación para ti. Sí, eso es verdad. Y los estatutos, el de Cataluña y el País Vasco, se la concedieron preconstitucionalmente, se lo concedieron. Por teléfono la UCD. Esto fue la derecha. ¿Entonces qué coño estamos hablando de la derecha? La derecha es una basura como la izquierda. Entonces hay que tirar de la cadena, derecha e izquierda, tomar por culo, y aquí dirigirse a la nación de un discurso nacional, la nación robesperiano. Jacobino se quiere un poquito más simpático a lo mejor, o si queréis otro personaje, es que me da igual, pues español, ¿para qué vamos a... Cánovas, Maura. Cánovas fue el que arregló todo el tema de la concesión al no, hombre, no, Pedro. El problema que tenemos... Estás empeñado en que discutamos hoy, ¿quieres que discutamos hoy? El problema que tenemos con la Hacienda, que Navarra y el País Vasco tenga. Sí, fue el Grupo Vasco es invento de Cánovas, entonces, Cánovas no. Pero yo qué sé, ahí tenemos pues la primera izquierda liberal. Esto sí. ¿En qué estaría estará? Sí, claro. Cangargüelles. Esta generación, Martínez Marina, esos los lees. Y dice, aquí hay que dejar atrás todo regionalismo. Dicen ellos. Ahora somos españoles, ya no somos aragoneses, ya no somos... Y estamos hablando de una nación de ambos hemisferios, es decir, Yo soy girondino. Cuya pluralidad, la España plural de 1808-12, la España plural
Porque tú fíjate, estamos en la Nueva España y no sé qué. Este modelo jacobino no lo compro. España fue fuerte. Es el único que hay. Y en realidad sí lo compras. En realidad solo campeas. Cuando tú cuando pedís justicia o por lo menos que se haga política virtuosa, la virtud política frente al separatismo, estáis apelando a la nación. Y la nación Hombre, claro, pero la nación. Y es la nación jacobina, ¿no? Bueno, la que iguala. La nación jacobina. Podríamos seguir discutiendo. Es la que iguala. No la que sostiene privilegios. A nadie se le ocurre hoy implantar el antiguo régimen, joder, que la Iglesia coja el ¿Pero qué tiene que ver la Iglesia con esto? Hombre, a ver, a mí que la Iglesia... Es el antiguo régimen. La derecha es a mí eso no me importaría que tuviera cierto poder de contrapeso. Yo si el debate es entre Otegi y Robespierre, me voy del debate, porque, o sea... ¿Tú crees que el arzobispo de Madrid es la derecha? Este es el debate que hay. No hay muchos. Vamos a hacer un especial con Pedro Insua sobre... Contra Robespierre. Sí, contra Robespierre. Con Alberto Garín. Con el maestro. Por cierto, el sábado, Pedro Insua con el maestro. Sí. Vamos... Mira ese debate. Este no es maestro. Pero no vamos a hablar del gobierno, como decía. No, sí, hablamos del gobierno también, pero no de Robespierre, con Garín, digo. Claro, no. No, sí, Garín también es muy afrancesado. Sí, no. Bueno, hay una Francia bonita, que no es de Robespierre. Claro. Sí, a mí, yo confesaré que muchos de mis autores favoritos, no me mires así, Fresneda, sino... o sea, llego, el tema de Joly, me entero de lo de Joly. Y ahora que Jano también... Los autores son franceses. No, hay autores, por ejemplo, Gustave Le Bon, Bastiat... Muchos son franceses. Pero sobre todo contrarios a la Revolución Francesa. Esos son autores muy... Yo he hecho frente común con Fresneda hasta que a mí también la Francia bonita me gusta mucho. Francia es un gran país. No, Francia no es un gran país. Los ideólogos del... No puedo con esto, del mito, los ideólogos del mito de la reacción son franceses. Prácticamente todos, e italianos. No voy a decir lo que pienso en realidad de Francia, su cultura y lo que estáis defendiendo, porque creo que... Yo no lo he defendido, estoy en tu barco. Yo he dicho que hay autores franceses que están bien. Pues el día del máximo disenso desde que vengo a este programa. Creo que es... 4 debates... sí, hay varios frentes. 3 bandos modulares, o sea... Es un poliedro prácticamente. Creo que son la causa del desorden europeo. Y me decís, no, ahora tal. No. Siempre. Rasca desde Carlomagno, ahí están siempre. Bueno, quien quiera una izquierda nacional española se basa en una fake brutal que es. Espera, que le canta tiene una. Solo quiero decir que la última vez que la izquierda intentó hacer algo nacional, que fue don Íñigo Errejón, basándose en el populismo argentino, España. Nacional Popular, se le ocurrió más país, porque no podía decir más España. Eso va a seguir siendo así. Y más demandas, porque también hay una nueva. ¿Más demandas contra Íñigo? Bueno, denuncias. ¿Cómo hilado? ¿Cómo hilado? Lo he visto venir, además. El rey del rebote, Tú estabas hablando distraído, pero yo lo he visto venir. Dijiste más y dijo... Sí, ahora hay que cambiar, porque si no seguimos aquí con Carlomagno. Fíjate, yo estoy de Yolanda. Íñigo Errejón se enfrenta a una segunda denuncia por abusos sexuales de otra mujer, después de la presentada por Elisa Mulia. El programa Código 10 de 4 ha desvelado los detalles del testimonio de una segunda denunciante, que según este espacio es una mujer muy conocida, de gran relevancia pública. La mujer asegura que Errejón le agredió sin su consentimiento en varias ocasiones. Los hechos tuvieron lugar en 2021, concretamente 24 días después de la presunta agresión a Elisa Mulia. Y el relato, según cuentan, tiene ciertas semejanzas con el que hizo en su momento con la actriz. Perdona, pero es que vamos a cambiar de tercio rápidamente porque es que ha muerto Antonio Tejero hoy. Joder. ¿Qué me dices? Sí. Además, acaba... Debió ser de, no sé... Bueno, tenía 93 años también. Sí, bueno, imagino que dijeron que murió hace unos meses. Sí, bueno, le dieron por muerto hace unos meses. Pues hoy. El destino. Sí. El día 24 es hoy, ¿no? 25. 25. Bueno, el día que se desclasificaban los archivos. Claro, no. Pues, enseguida los días, claro, no sé. Que Dios le tenga en su gloria. Sí, no, ya está. Sí, porque, bueno, es un hombre mayor y tal, pero también tiene aquel, ¿no? Que cuando desclasifican los papeles, resulta que se muere, ¿no? Sí, imagino que por la situación, ¿no? Hombre, no creo que era por la situación, ¿no? Bueno, a lo mejor el comentario de la mujer, no creo. No, digo, a lo mejor por a ver, que tenía 93 años. Asociada, sí, bueno. No sabemos cuál es el diagnóstico de la muerte, ¿no? No, pero bueno, esto, pues, que lo sepan los espectadores. Volvemos a Errejón. Y además, yo en esto estoy con Errejón. Es decir, claro, es que este es... O sea, dices que este hombre esté procesado por Elisa Mulia. Cuidado. No, pero son cosas diferentes. A ver. No lo acusa
de lo que la acusaba de No, esto es peor. Esto es violación. No, esto es muchísimo peor. Esto sí que no tiene mucho peor. No se discute el delito. Aquí hay delito. En lo de Muliá era discutible si había delito porque el consentimiento, porque tal, porque era un poquito... pero aquí hay delito. Sí, pero el problema de, se le acusa, el problema de eso, Messier, es que ellos han degradado tanto... No puedes llamar Pierre. Messier Insua. El problema de esto es que ellos se metieron también a definir lo que era y no era violación. Hombre, bueno, claro, sí. Claro. Entonces ahora uno no sabe muy bien a qué atenerse. La verdad que el espectáculo que ha dado Elisa Muliá ha sido tremebundo, ¿no? Absolutamente tremebundo. Nadie en su sano juicio piensa que el señor Errejón no se lo merezca independientemente de lo que hiciese, sino porque él ha puesto encima de la mesa esta manera de proceder. De acuerdo, hermana, yo sí te creo. Pero, claro, uno pues no sabe muy bien a qué enfrentarse, incluso siendo una acusación más grave que la que le hacía Elisa Muliá, ¿no? No, pero yo creo que esa es la clave. El hermano yo sí te creo. Esa es la clave de la discusión política. Claro. El resto, pues los jueces dirán lo que sea, si hay lo que sea. Pero aquí es el hecho de que un partido político se ha atrevido a decir que las mujeres no mienten, y entonces toda acusación procedente del género femenino es verdadero. Y te lo has tenido que comer. Entonces, dice, bueno, es que lo que pasa, Pedro, es que la revolución devora a sus hijos, como sabes. Cuando das lugar a una locura robespierriana, claro, pues te acaba a sus padres. Acaba pasando esto, ¿no? Entonces, pues sí, es un ideal totalmente absurdo e impracticable, y Errejón simplemente lo que está evidenciando es que es efectivamente impracticable, ¿no? Más allá de que él en su conducta personal tuviera un trato más o menos cuestionable, yo no lo sé. Bueno, él mismo decía que vivía extendido por el neoliberalismo, que le había poseído así su carrera. Robespierre, estos inventaron lo que las mujeres son inocentes de todo corte, lo inventó Rejón y su partido. Robespierre no inventó la guillotina, y ni siquiera inventó la salud pública. Eso lo inventaron los girondinos. Sí. No, pero tenía esa conciencia de sí mismo como puro entre los puros, ¿no? Esta cosa de los era incorruptible, le llamaban los demás. O sea, el tema de los cátaros. Yo soy muy defensor de Robespierre. Un día de estos debatimos. Sí, otro día. Me gusta. Sabéis que enganchado con Robespierre. No, sí, yo siempre lo enganchaba para decir esto, que muchas veces cuando inicias procesos de estos, ¿no? Totalmente. Cuando intentas proponer a la gente cuestiones que chocan contra la naturaleza esencial de las relaciones humanas. Y sobre todo si eres un guarro. ¿Puedo decir una cosa? Después de... horario ha sido sobre todo si tu actuación personal, sin constituir delito, porque yo no imputo delitos a nadie, se sale de los cánones del trato normal, tal vez, o del trato caballero. O es disoluto. Entonces te puede pasar esto. Pedro, yo creo que bueno, puede ser disoluto y previamente si eres un guarro. Pero quería ser elegante. Pero por añadir algo muy rápido a lo que ha dicho Messier Le Canda, tengo que decir que además ellos tienen otro problema. No solamente es que la revolución devora a sus padres, sino que también adolecen de una gran falta de legitimidad. Porque, claro, esa hermana, yo sí te creo, funciona salvo que la hermana que levanta la voz no nos convenga. Es decir, salvo que la menor cuyo abuso parece ser que protagonizó el exmarido de Mónica Oltra. No te creo. Salvo la exmujer del presidente argentino Alberto Fernández, hoy asesor de Pedro Sánchez, uno de los 900 que tiene. Eso nos da igual. La mujer de Jesús Eguiguren, que le dio de paraguazos por la calle, tampoco a esa hermana la creemos. Es decir, es que tampoco es que hayan sido puros en su hermana, yo te creo. Muy selectivo todo y muy un filtro y un embudo, la ley del embudo. ¿Cómo sabemos que actúan? Si es que tienen una doble vara, que es una infinita la vara y la otra infinitesimalmente pequeña. Nanovara. Entonces es una nanovara y una vigavara. Entonces, pues claro, con esas medidas, pues, ¿qué vas a esperar? En fin, pues ya con esto. Íñigo Errejón. Errejón, y es que, a ver, también a estas alturas, estas cosas que pasan ahora de ay, que a mí, como lo que le ha pasado a Julio Iglesias. Sí. Por eso está nuestro código MEVA5 en freedomcollection.es. Ponen fotos de nuestros queridos clientes. Maestro de denunciado a Yolanda. Maestro de la hilazón. No me, a ver, esto ha sido fácil. Hacer hilos, sí. Bueno, vamos con Eddie desde Valencia, que nos mandaba esta foto. Estuvo además viendo la primera mascleta en primera fila con esta camiseta. Me parece extraordinario. Contra la charocracia. En cuanto la vi, vamos, aluciné. Basado, porque... dicen los jóvenes. Basado, es verdad, los jóvenes dicen basado. Basado al 100%. Y además, algunos periódicos publicaron como esta
esta imagen de las provincias está ya a la derecha. Ah, sí, míralo, ahí está. Ahí está. De la Chorocracia. Qué maravilla. Basado. O sea, Freedom Collection aparece ya en la prensa. Sí. La prensa y en primera línea, sí, luciendo Basado. esa pedazo de camiseta. Vamos a seguir con Pascual, que nos mandaba esta foto, también muy molona desde la nieve. Con míralo. Esa, no sé si es camiseta o sudadera. Sudadera Freedom. ¿Ves cómo son calentitas? La gente no se lo creía. Mira, ahí está la prueba. Ahí lo tenemos en la nieve, sí. De la mascleta a la nieve y terminamos en Sevilla, en esa maravillosa plaza de España, con la camiseta del profesor Miguel Anxó. ¡Qué maravilla! Miguel Anxó Bastos Boubeta. Maravilla, Miguel Anxó. 3 fotones, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pues sí. Sacaremos más, mándenos las fotografías y las guardamos y las vamos sacando. Porque hay días que no nos da tiempo, pero hoy sí. Y hay que inventar la nueva, ¿no? Cataluña es Castilla. Es la de Pedro Insua. Pero yo esta tesis hay que confirmarla. No, yo lo que significa Castilla. Yo saco el documento. No hay evidencia científica, si es lo que quieres. No. Sí, filológica. Es evidencia científica. Claro, por eso. Es filológica. Hay research. La filología nos apoya. ¿Sí? Sí, te lo digo de verdad. Bueno, pues entonces podríamos poner Cataluña es Castilla y tu frase, o sea, como la de Felipe II. Significa eso, sí, porque si no, parece que la conquistó. Claro, significa Castilla. Cataluña. Sí, pierde fuerza el mensaje. Bueno. Pero es más preciso también, porque si es tendencioso, pierde también fuerza. Y si la gana siendo tendencioso, es peor. Eso es verdad. Ahí No, está no hay muy bien. que- Yo creo que la camiseta. No hay que jugar sucio. La camiseta de Pierre tiene que ser. Pierre con Robespierre. No, yo Robespierre soy muy devoto de Robespierre. Pero ¿En mucho. serio? Esa camiseta En serio, muy devoto. Pierre con Robespierre. La biografía de Pierre. McPhee sobre Robespierre, os recomiendo. Pierre con Robespierre. vivamente. La biografía de McPhee de Robespierre, os recomiendo vivamente. Y porque, claro, el retrato que se ha hecho de Robespierre es el retrato termidoriano, es decir, de los que se lo cargaron. El retrato de los que vencen, suele y ser. se ha inventado hasta una tumba con un esto. ¿Cómo se dice lo que se pone en las tumbas, hombre? Epitafio. Un epitafio. Un epitafio se lo han inventado. Que nunca existe. Un epitafio algo así que dice: caballero que estás enfrente de mí, suerte tiene usted que porque si yo estuviera de pie, usted estaría tumbado. Claro, si no es vero, ventrovato, ¿no? O sea, Nunca existió ese epitafio y sin embargo se dijo que se había pasado. Como el Para de que veas cómo Groucho Marx igual. Sí, perdona que no me lo levanten. Sí, que no es verdad. Sí, que no es verdad tampoco. Bueno, lo que sí que es verdad son nuestros productos de Freedom Collection y esta taza maravillosa de Don Julio. Hablando de invenciones, mira lo que se han inventado contra él. Ah, mira. Al 40%. ¿Os gusta? Me encanta. Pues Ha compradla. denunciado a Porque no os Yolanda vamos a Díaz. regalar nada. Sí. ¿Cómo? No, ya se acabó. Ya os lo dijimos la semana pasada. ¿Pero esto qué es? Dijimos que se había Demasiado terminado. jacobino. Me ha dolido, ¿eh? Joder. Estoy No, acostumbrado. pues o sea, Que venga la extrema derecha ya. O sea, esto es insoportable. No había comprado nada para el cumpleaños de mi madre, que es la semana que viene, esperando el regalo de Freedom. Pues que vas a tener que hacer gasto. nadie en la Pero historia de la humanidad ha dicho: a Robespierre no se le entiende, viva Robespierre, que venga a la derecha hasta que no Pedro Insua. Bueno, a lo mejor ahí tenemos que ajustar un poco el discurso. Pero bueno, yo creo que es posible hilar una cosa con otra. la idea ha quedado clara. Bueno, pues eso, comprad. Ya está bien. Sí, yo soy un gran propagandista de tus productos. Ya, bueno, pero no compras. ¿Cómo? Exhibes los que te regalamos. También soy un gran exhibicionista. Pero claro que sí. O sea, bueno, hay profesores. El otro día estuve con la presidenta de la Fundación Ratzinger, que divulga la obra de Benedicto XVI, y va con el Christian Lives Matter. ¿En serio? Te lo prometo que se la di. Sí, sí. Ah, oye, vale, venga, va, pues bien. Pero Claro, aún así el no otro día me tomo- hicieron una entrevista también. Un divulgador de historia, que lo siento, ya sabéis. No me acuerdo cómo se llama, perdón, pero sí, me entrevisté. y tenía una Alberto taza- Garín. Una taza, no, eso sí me acuerdo. Y tenía una taza de Freedom. Una taza de Freedom, sí, sí. Oye, coño, ¿y Que cómo se llama? Montañés. Uy, hombre. Bueno, el próximo Miércoles. lo digo. Vale. Lo saco y lo digo. Sí. Lo digo Hombre, bien. pues porque para que no le me podamos acuerdo. dar las gracias como es Exactamente, debido. sí, yo creo que sí, que lo merece. Hombre, pues sin duda. Y es que no recuerdo, soy muy, ya te digo, para la propaganda soy malo para muchas cosas, pero para la propaganda Especialmente. Bueno, Fresny, Dime. nos vemos la semana que viene. La semana que viene, sí. ¿Quieres decir algún acto propagandístico? El 11 de marzo presenta... 11 de marzo.
presenta sus memorias Jaime Mayor Oreja en el auditorio de la Mutua con 2 desconocidos, María San Gil y José María Aznar. Anda. Así que, bueno, podrán hablar de la derecha y de esos años. Desde la UCD estaba Jaime en la UCD. Bueno, el 11 de marzo, antes vendrás. Sí, claro. Vale, pues tú lo vuelves a decir, porque Claro, de aquí bien. al 11 de marzo se nos olvidan las cosas. Bien. El 5 de marzo estamos en Valencia, en vuestra tierra. bien. Un concierto homenaje a las víctimas del terrorismo. Oye, pues tal como también vendrás antes. Sí. Bueno, yo no, o no. 5 de marzo es jueves, que viene. O sea, que el jueves que viene no vienes. No. Pues entonces puedes venir el miércoles que viene. Sí. Vale, pues vienes el próximo miércoles y lo cuentas otra vez todo esto, ¿vale? Fenomenal. Os esperamos en Valencia. Le Candiña. Y luego imagínate que dices, si cago el 4 de marzo, ¿no? Pues 4 de marzo, y si, bueno, Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, con The Political Room, primeras jornadas, voy con chuleta porque quiero decirlo bien, primeras jornadas España-Magreb, una mirada al flanco sur. Pues, Al Franco, otra vez el afrancesamiento. El afrancesamiento. Flanco sur. Y entonces, bueno, algunos, Alfonso Dastis, Ignacio Cebrero, Javier Otazu, es decir, son políticos, periodistas, gente de primera fila para hablar, pues eso, de las relaciones de España con el norte de África, con Esto Marruecos, el miércoles Argelia, que viene. 4 de marzo. O sea, que tú el miércoles que viene no puedes venir. Yo creo que sí, porque esto ese día es hasta las 6 de la tarde. O sea, que esto es de en el mañana. aula magna del CEU, por cierto. Hasta las 6. Hasta las 6. Vale, Esto aula el día, magna sí. del CEU. Aula magna del CEU, de la Facultad de Económicas, Julián Romeo 23. Vale. Y yo creo que temas muy interesantes Perfecto. y muy importantes para un español interesado, pues en fin, sobre lo que nos pasa. La patria, relaciones internacionales, etc. Pedriño. Estaba intentando organizar esto para no cenar tanto, pero bueno. No lo has conseguido. No lo he conseguido. Mira que te hemos dado Entonces, tiempo. porque no he dejado las gafas de Bob Pop. Ahí, Es que claro. entonces, Oye, no hemos hablado de un Bob Pop, desastre. que ha fracasado en su intento de No. conquistar. Sí, es verdad, es verdad. Es que son solo malas noticias. ¿Quién la ganó? Es verdad. Pisarello. Se me había olvidado. Es verdad. Pisarello, que fue el que quitó la bandera de España. Sí, argentino secesionista. Manda, Pero no sé manda, cuál es, pero es Guatemala. Ya, pero es que otro era Bob Pop, ¿eh? Yo creo que también lo hubiera votado. Me hubiese No, es que es muy flipado duro que esa. Bob Pop... Podría haber. es duro, Pero entonces Bob se va a unir a Gabriel. O sea, ese frente amplio puede tener Yolanda, Gabriel, Bob Pop. Bob Pop, todos los restos de. El Frente Hazme Bizum se llama, ¿no? O sea, el Frente Sobrevivir en Política, ¿no? O sea, ¿Sabéis quién iría a la presentación? Voy a decir una maldad. El Padre Ángel. El Padre Ángel iría. Hablando de la iglesia, uy, el padre. No, la iglesia no, del Padre Ángel. Ya, pero que está. Sí, en paz. Don Javier y yo, custodios de ortodoxia, ¿eh? Sí, no, pero se ha entendido, se ha entendido. Yo tengo una cosa en el Senado, sí. En el Senado el próximo viernes. Pues venga, el próximo es este viernes. Sí, lo que pasa Pasado sí, mañana. pasamos. Exacto, vale. ¿En qué Senado? En el Senado de España. La Plaza de la Marina Española. En la Plaza de la Marina Española. ¿Y qué tienes ahí? ¿A qué hora? Eso es lo importante. Es un acto de unas jornadas. No, pero no hay que pedir permiso y no sé qué. Es el Senado. Entonces. O sea, que lo dices para que la gente no pueda ir. para que sufráis A ver, sabiendo y que os frustréis. Yo me acuerdo de lo que no se puede. De lo que se puede hacer. Que sepáis lo que os vais a perder el viernes. El viernes estoy en el Senado. Ya está todo. No podéis venir. Pues si alguien te quiere localizar. No, pero organizan. ¿Sabes? Que me ha llegado la invitación. La organiza una senadora del Partido Popular. Sí. Es una jornada sobre la historia de España. Esther del Brío. Se llama la senadora. Se puede decir, ¿no? A lo mejor estoy. Que sí, puedes decir lo que te dé la gana. Hombre, sí, sí, porque no lo puedes seminario de la decir. historia de España. Yo que como- sé, los políticos a veces. Esther del Brío, sí. Es la que organiza. Y no deja ir al pueblo. No, Sí, sí, se puede. lo que pasa es que hay ¿Ah, sí? un cupo, hay una. Y ya está lleno. Ya Anda, está. Ya el sabes aforo que está completo. Tu nombre. Entonces, yo lo saco para Sí, para decir que no se puede ya. que sepan ustedes que no pueden venir. Vale, bueno, pues nada. Es que me acordé, se me encendió la luz, pero claro, esta Sold consecuencia out. que no calculaba. La ponencia es España vista por un afrancesado. No, es Baipia. Colón y la escuela de Salamanca. Hombre, claro, que ahí está. Ah, mira, eso es. Mira, ya que el sábado con Alberto Garín, programa de pedazos de historia, Pedro Insua, con el maestro, hablando de Salamanca. Colón y Programazo. Salamanca. Eso es. Pues sale. La cosmografía, todo esto de Colomina, ¿no? que hizo nada menos que puso los primeros pasos para descubrir el mundo entero. Qué maravilla. Hay una teoría que dicen que es gallego, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, pero bueno, las Colón. teorías estas. A ver, es bastante, por documentos y tal, es bastante evidente que es genovés, vamos. Pero bueno, Sí. sí, yo soy de la idea que es genovés
porque creo que es un debate completamente... Que te da igual, ¿no? Me da igual. Aparte a mí Colón... Bizantino incluso. A mí Colón tampoco soy muy del equipo de Colón, ¿eh? A ver, Colón fue un desastre como gobernante, Claro. pero como descubrir, como almirante. marinero, como almirante, fue pues el que dio el primer paso al mundo que he conocido actualmente. O sea que el orbe. Pues el sábado te escuchamos con Garín. Vale, eso es. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos que ha aguantado. Ha habido un momento que se encontraba Sí. un poco pocho, pero ahí está, aguantándonos. No, la verdad que ha estado el tío Bueno, como un titán. Sí, no, hay que darle las gracias, claro. Pero es el que sufre, además está con los cascos, se escucha todavía más cerca. De vez en cuando oigo un puff y digo, ya hemos dicho una barbaridad. No, pero bueno, cuando venga la ultraderecha se sanará, se le pasarán todos los males. Bueno, freedomcollection.es hasta entonces, eso es importante. Y nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Amigo Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.